La relación entre la madre y la hija puede ser muy solidaria, pero también puede estar envuelta por la envidia y la rivalidad. Hay madres que miran a sus hijas como un espejo de su propia vida, con las aspiraciones que tuvieron, pero que no concretaron. Si tú eres una de ellas, en este programa te ayudaremos a comprender el porqué de los conflictos y te daremos herramientas que te permitan acompañar a tus hijas en la construcción de su identidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Diálogos de Familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, la envidia entre madre e hija. Bueno, pues aunque no lo creas, sí sucede. La verdad es que por ahí dicen que las mamás deben de amar incondicionalmente a sus hijos, pero ¿esto será verdad? ¿Realmente sucede así? Bueno, desde el día de ayer y días anteriores, las redes sociales están saturadas de todos los comentarios de todos ustedes justamente hablando sobre este tema y te recuerdo que están abiertas todas las vías de comunicación con nosotros. Te recuerdo también que yo tengo abierto mi Facebook y mi Twitter que estarán en pantalla en un momento y bueno, recuerda que yo también soy especialista si es que puedo comentarte y seguir comentando durante toda la semana este tema tan polémico. Le doy la bienvenida a nuestro público divino que viene hoy, a nuestros especialistas, pero para entrar en el tema, te pido que me acompañes a ver este anónimo, este comentario que nos hizo una mujer. Vamos a ver ella qué dice, cómo es que ella ha vivido esta relación con su mamá. Acompáñame. Bueno, soy hija única. Mis padres me tuvieron después de 15 años de matrimonio, o sea que aparentemente era una hija muy deseada. Los problemas con mi mamá empezaron a ocurrir prácticamente en la adolescencia, o sea, los más fuertes, que fueron pues cosas que yo no podía explicar, que era como mi mamá diciendo que me quería mucho, no podía abrazarme, o yo tampoco a ella. Bueno, ahora a mis casi 36 años, pienso que mi mamá, bueno, reflexionando, que tuvo un celos conmigo. Primero por la relación que yo tenía en la infancia con mi padre, después también porque teníamos una relación muy estrecha mi padre y yo en la adolescencia, y yo incluso le decía que lo quería demasiado, ¿no? Entonces ella como que sentía, pienso que sentía celos. Después fueron, yo creo que mis actividades le molestaban. Y como fue transcurriendo el conocimiento, ella siempre decía, a mí me cuesta mucho trabajo aprender las cosas y tú las aprendes muy fácilmente. Y bueno, estas cosas me hacen sentir triste. Me cuesta mucho trabajo decir incluso, bueno, para el programa, envidia entre madre e hija, eso como que dije, ay, o sea, como que era algo que socialmente no está muy aceptado. Entonces, ¿cómo una mamá va a sentir envidia por su hija? ¿Y cómo yo puedo decir que mi mamá siente envidia por mí? Actualmente ya hemos mejorado esa relación porque yo he acudido a muchos tipos de terapias, incluso a terapias, por ejemplo, entre la relación de mi cuerpo y yo, que fue la que más me sirvió para poder tener un contacto más cercano con mi madre. De hecho, antes ni siquiera podía abrazarla bien, o ella me abrazaba y yo como que la rechazaba, sentía algo como, sí, 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 mamá, ¿cómo estás? Bien, bien, y ya, no me abraces más porque la rechazaba. Pues actualmente creo que sí me sigue envidiando algo. Yo creo que la relación se ha transformado y ahora es la relación de pareja. Ahora como que ha ido evolucionando y antes envidiaba a lo mejor que iba a la universidad yo o algo así. Ahora es como mi esposo. Ahora hay como una relación entre nosotros tenemos una empresa, entonces es checa si mi esposo ha cumplido sus actividades como si ella fuera, o por qué no ha venido a verme, como si también fuera su esposo, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Creo que he pensado muy seriamente si tener o no hijos. Todavía no lo he decidido, si realmente quiero tener hijos. Y creo que el principal temor es ese. No quisiera tener la misma relación
que tuvo mi madre conmigo, y entonces como está la incertidumbre, y que siempre va a existir, ¿no? Pero quisiera como que trabajar antes de ese punto para que no ocurriera. Pues bueno, definitivamente es un testimonio que nos impresiona a todos porque ya empezamos aquí a comentar. Marco Campuzano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Impresionante, ¿verdad? Resulta muy difícil de repente concebir la idea de que una madre pueda no querer a un hijo ¿Es o a posible? una hija. Más frecuente de lo que nos imaginamos. Si quieren les platico un poquito del mecanismo neurobiológico que se da cuando nace un hijo. Resulta que recientes estudios nos enseñan que el cerebro empieza a crecer muchísimo en el momento en el que nace el producto. Y crece mucho el cerebro tanto en el producto como en la madre. Como si hubiera un mecanismo ahí listo para hacer crecer muchísimas áreas del cerebro. O sea, la mamá también hay áreas nuevas que crecen a raíz del nacimiento de su bebé. Pero muchísimo. Por ejemplo, las que ya fueron mamás se van a acordar cómo cuando no habían tenido nunca un embarazo, las heces de los bebés olían bastante mal, los excrementos, eran insoportables. Cuando huelen las heces de su bebé, hasta se avientan un clavado al pañal para decir, la leche le cayó mal. Es decir, esta área cerebral se va a desarrollar mucho para establecer este vínculo, para que la mujer baje su egoísmo, para que la hembra baje el egoísmo y empiece a compartir y a cuidar al producto. Esto es para que el producto pueda desarrollar sus áreas sociales. Entonces, hay un mecanismo neurobiológico ahí determinado. ¿Qué lo va a activar? Que desee tener hijos. Si no hay un deseo de tener hijos, si quiere un hijo porque hay que cubrir una situación social, porque hay que competir con la familia, porque la situación familiar o de las amigas, todas tienen hijos y ella no. Y entonces dice, necesito un hijo pues para cubrir un requerimiento social, no porque desee tener un hijo. O para atrapar un marido, o para alguna circunstancia que no sea propiamente ejercer la maternidad. O sea que todos los estudios dicen que el meollo del asunto es el querer, el desearlo. El desearlo. Si hay otro motivo que me lleve a tener este embarazo, ¿no se establece ese vínculo? Este desarrollo neuronal de varias áreas cerebrales no se da, simplemente no se activa. ¿Cómo crees? Entonces, por eso podemos entender en el testimonio que la hija tampoco desarrolla este vínculo con la madre. Okay. No se da esta comunicación semioquímica, son señales químicas que se dan desde el momento del nacimiento. Híjole, pues un poquito más adelante nos dices, está muy interesante, pero nos dices si eso se puede revertir o no, caray, porque está de repente difícil, ¿no? Si nunca lo quise, entonces ya está destinado a fracasar esa relación. Claro. María Jiménez, psicoanalista, ¿cómo estás, María? Hola, Cristina. Oye, fíjate que el testimonio dice que, bueno, no está socialmente aceptado decir que tu mamá tiene envidia de ti. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay desde el nacimiento la tendencia es tener una relación muy estrecha y una identificación en espejo, sobre todo entre personas del mismo género, entre mujeres, con la madre. Y bueno, esa relación va generando que la madre se pueda llegar a convertir en un modelo ideal para ser como persona. Esto puede llegar a tener muchas complicaciones a lo largo del desarrollo de una niña, como vemos una simbiosis por la crianza y un vínculo muy estrecho que puede llegar a darse. ¿Qué complicaciones va a generar después en la adolescencia, donde viene un periodo de diferenciación de la niña en relación a la madre, por el crecimiento, por el desarrollo y por las otras experiencias que la niña está teniendo fuera de la relación dual con la madre, como es la escuela, las amigas, otras familias, los medios masivos de comunicación? Esto va en un momento dado a complejizar mucho más esa relación que en un principio pudo ser ideal con la madre, ¿no? O sea, la perfección, y después la madre se puede llegar a caer como ese ideal, ¿no? Y convertirse en una persona normal. Que sería tal vez lo más sano, ya que lo sería lo diciendo, más sano, ¿no? Pues bienvenida. Porfirio Morales, psicoterapeuta Gestalt, maestro en psicoterapia Gestalt. Hola, Porfirio, Cristina. qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, Cris, gracias. Oye, ¿y una mamá puede envidiar a su hija? Seguro.
Seguro justo lo que están diciendo los compañeros es algo natural y ocurre, esto ocurre. Lo que escuchaste en el testimonio, ¿crees que sea eso? Por supuesto que sí, es parte de esto. ¿Qué pasa? Que a veces queremos tener la foto de Lola, o sea, la foto así de que todo está perfecto, todo está bien, y la realidad humana es otra. Hay cosas que me molestan, me mueven. ¿Por qué? Lo vamos a revisar un momento más adelante, pero la realidad es que existe. Y a veces el camino para poder superar ciertas dosis de envidia, Cristina, consiste en aceptarlo. Oye, ¿y por qué sí existe? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo, por ejemplo, a nuestro testimonio decírnoslos que no sea anónimo? Porque pareciera, fíjate, que yo mostrarme como envidioso es como ponerme a la vista de todos en una posición vulnerable. O sea, y mostrar a mi mamá, o sea, decir Claro. mi mamá es envidiosa, tampoco está permitido. No está permitido porque tenemos que jugar un poco la foto de la familia perfecta, un poco de que todo está bien. Y muchas veces en el esfuerzo de que todo esté bien, Cristina, es donde nos sentimos mal, yo, tú y nosotros. Sí, caray. En lugar de aceptar lo que es y tratar de mejorar la relación a partir de lo que es, no Claro. de lo que debería de ser, ¿no? Claro, claro. Oye, pero bueno, interesante, vamos a desmenuzarlo, como dices tú, bienvenido. Ángeles Aces está con nosotros también, ella es doctora en antropología social. Oye, esta mujer que acabamos de ver, Ángeles, bienvenida, dice, Hola, Cristi. tiene 36 años, ¿no? Sí. Y ella nos va haciendo como una serie de menciones, ¿no? Dice, primero fueron los celos, después fue enojo por las actividades que yo tenía, porque yo sabía más, en fin, ¿no? Parecería que siempre hubo un motivo. Pues yo creo que motivos pueden haber muchos o pueden no haberlos, ¿no? Pero yo quisiera aquí establecer una diferencia porque tu primera intervención decía, ¿puede una madre no querer a una hija? A ver, tenerle envidia no significa que no la quiera, Claro. ¿no? Ok. Eso sí hay que tenerlo claro porque el amor, la envidia no necesariamente quiere decir que el otro no me quiere. Sí me puede querer y a través de la envidia demuestra de una manera bastante dañina el amor. Pero esto de decir es que Eso porque sí me me envidia queda no me muy quiera, confuso. sí, o sea, lo que pasa es que el amor tiene muchas expresiones, ¿no? El vínculo amoroso, el vínculo con la madre, en este caso, no necesariamente no existe cuando ella me envidia. Pero lo que, o sea, sí entiendo esto que dices que existe el vínculo. Así es. Pero existe un vínculo de celos y de enojo, pero Así es, existe un vínculo pero seguramente amoroso. también de amor, porque la ha cuidado, la ha protegido, a lo mejor incluso esta sobreprotección, esta de no querer que haga otras cosas, es también por un amor, a lo mejor malentendido de que yo no quiero que ella se arriesgue, ¿no? Y también tendríamos que entender el vínculo madre-hija, no es lo mismo el vínculo madre-hija hace 40, 50 años, donde las hijas sí cumplían este espejo que dice María de las madres, porque iban a ser también madres, se iban a quedar en casa. El quiebre de la visión de género, que las hijas empiezan a salir de casa, para las madres puede haber significado una cuestión que no pueden entender. Y entonces ahí tienen que acomodar y ajustarlo. Y también tenemos Oye, que ¿y no entender... es esto también, esto que tú nombras y se los pongo a todos sobre la mesa, no es también un mito de que de veras a fuerzas todas las mamás deben de querer a sus hijos? Sí, yo creo que es un mito. No, y porque ese es que a fuerzas. y por eso es más doloroso cuando se reconocen estos sentimientos negativos. Pues Claro. vamos a ver eso, ¿no? Sí. Porque de repente, bueno, pues si para mí, si tú me envidias y me atacas y eso es amor, híjole, qué mensaje estamos mandando por ahí, Así pero es. vamos a verlo, Sí. ¿no? Y bueno, Norita, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto Cris. tenerte por aquí. Muchas gracias, buen día. Buenos Te días. presento a nuestra invitada de aquí Claro. de las redes sociales, es Marta Bernat. Ella es psicoanalista, psicoanalítica del Centro Eleya. Ya tenemos muchos comentarios. ¿Quieres que leamos Pero por algunos? favor, claro Mira, que sí. Pues de Adriana Calleros dice, la persona que tiene ese sentimiento hacia su hija o hacia su madre está loca y así se queda. Este es uno de los comentarios, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está loca? Y así se Y queda. así se además. queda. Les digo que este programa va a ser Sí. polémico. Julio Linda dice, tengo puras hijas y espero no tenerles envidia, por eso voy a ver el programa. Estos son los más relajados, ¿eh? Tenemos unos ya muy fuertes, ¿verdad? A Muy ver, largos. denos ¿Quieres uno muy fuerte. fuerte? Sí, uno fuerte, Norita. Ahí va, mira, pues Hasta te Jamie, cuesta trabajo leerlo. es que lo estaba leyendo hace rato, mira, Jamie Aleida dice, mi mamá le tiene envidia a mi hermana, la humilla, la ningunea, cada vez que mi hermana va a emprender un proyecto nuevo, le dice que no va a poder y que ni lo empiece. Le da más lugar a mi cuñado que a mi hermana. Si mi hermana se ve linda con una ropa, hace que se la quite para demostrar que también, y se la pone ella para demostrar que también se ve bien, y cosas así por el estilo. Lo que ella quiere, la hermana, es que le den un consejo, porque ahora le dice que ella es la hermana consentida
y a ella es a la que no quieren y ella no quiere perder a su hermana, pero está muy fuerte el caso. Fuertísimo. Y hay porque otro aparte, aquí sabes que claro, que la genera- rivalidad entre hermanas a raíz de eso. Otro, a ver, ¿te da tiempo? Ahorita Tenemos vamos a- 40 segundos. 40 segundos. Sí, sí. Dame. Este dice, es muy difícil para mí, para mi mamá, se enoja cuando mi papá me ayuda. Si nadie de la familia me ayuda es feliz, si lo hacen siente que le quito bocado de su comida y ya no está en paz y lo único que hace es compararme con mi papá y ella se refugia con mi hermano. Entonces ahí ya es toda la Y familia. sabes que la que está. empiezan a visualizarse las diferentes aristas de este mismo problema, porque parece que puede ser en la relación con el papá cuando la mamá tiene problemas o justamente en la Entre los relación hermanos. cuando los hermanos, por supuesto, y cuando ella se siente que su juventud se está yendo. Pero vamos a verlo en un momento. Quédate con nosotros, no te vayas, ahorita regresamos. Porque ven que logran objetivos que ellas nunca pudieron realizar. A veces no duran ellos tanto tiempo con sus parejas y luego nosotras tendemos a durar más con la pareja. O nos dan más preferencia a los hombres, nos tratan mucho mejor y ellas igual en su juventud no las trataron tan bien. Tal vez por la edad, ¿no? Que la madre no alcanza ya como que a estar a la altura de la hija, porque la hija empieza a crecer, a ponerse bonita, como que llega un momento en que la hija supera a la mamá físicamente y tal vez también en el trabajo o de manera profesional. Porque alcanzan objetivos diferentes, porque como nosotros trabajamos, buscamos darles a ellas los que nosotros no tuvimos. Y en esta manera, cuando nos damos cuenta que ellas al tener lo que nosotros no tuvimos, ellas se desarrollan mejor, tanto profesionalmente como físicamente. Entonces llega un momento en que aparece esa clase de situaciones. Hoy en día, ¿no? El aspecto físico cuenta mucho. Las madres de hoy, a pesar de que no son tan jóvenes, se cuidan mucho estéticamente, digamos. Y en cambio la hija, pues, o es gordita o es demasiado delgada y pues sí envidia ciertas cosas como se ve la madre, ¿no? Pues hoy con este tema, Cris, esto de envidia entre madre e hija, ¿qué sondeo tan fuerte? Mira, te retomo. La hija supera a la mamá, decían. Sí. Alcanzan objetivos diferentes y cierra una Marta diciendo el físico porque ahora se cuidan más. Retomamos estos sondeos y por favor nos puedes contestar para las personas del Facebook que habíamos leído sus comentarios. ¿Qué opinas de estos sondeos? Bueno, yo estoy de acuerdo con los que han expuesto que la envidia es una emoción universal, o sea, es normal, todos lo sentimos, es parte del ser humano, por lo tanto, en las relaciones ahí están. ¿Y qué más? Una relación de madre con hija que están cercanas. Y como tú dices, las relaciones son ambivalentes. Es de amor y también de odio, por decir, mi mamá la quiero mucho porque me cuida, porque ha visto por mí, pero también me cae gordísima, me cae muy, muy gorda. Entonces, ¿qué hace uno para poder llevarse con mamá cuando tengo estas dos emociones encontradas? Y lo mismo sucede con la madre, con la hija. Entonces, efectivamente, sí hay envidia. ¿Y siempre sucede, Marta? O sea, eso es algo que sucede todo el tiempo. Siempre está, porque como dices tú, bueno, las emociones es algo intrínseco en nosotros. Así es. Pero esta dualidad la tenemos siempre. Sí, en todas las relaciones. Hay una relación. ¿Por qué siempre. en algunas relaciones se expresa mucho más que en otras? Ya depende de la persona y de su conflictiva. ¿Y por qué con una hija más? Para no dejar al aire lo del Facebook. Sí, lo porque vamos a son tomar. dos hermanas, ¿por qué con una sí, con la otra Bueno, no? de hecho, en muchos de los casos es así, es con una sola de las Pero hijas. también plantearon la envidia de la hija hacia la madre. O sea, ¿qué sucede cuando hay una hija? Y así terminó la presentación. Una hija que no tiene los centró en la parte física, ¿no? O sea, una hija gordita, una hija con ciertas características donde la madre se ve más de acuerdo al estereotipo de belleza que la hija, ¿no? Y que también se puede dar esta envidia de la hija hacia la madre que genera rivalidad también, que también está planteado. Pero a mí me parece, en estas facetas que tú mencionas, Cristina, que hay que diferenciar cómo se va dando en este mosaico la envidia, el tema de las relaciones de pareja, donde la hija entra en la relación de pareja en un lugar que parecería haber un exceso en la relación con el padre y que esto se invisibiliza muy frecuentemente y que habría que ver entonces qué está sucediendo ahí en esta relación, si hay una relación de mucha confusión respecto del padre hacia la hija y de la hija al padre
y que pone en cuestión también el vínculo de la relación de pareja, que entonces va a generar una serie de conflictos y de rivalidad entre las mujeres, pero donde está también el lugar del padre actuando en función de esa rivalidad. También a lo mejor la está favoreciendo. Claro. Sí, para ponerlo en práctica, o sea, de repente sí hemos escuchado casos en los que el papá le lleva flores a la hija, ¿no? Sí. O le lleva regalos a las hijas y no le lleva regalos a la esposa, pareja, ¿no? A la pareja. Entonces hay una situación de ese tipo de confusiones de la que hablas, sí. María. Y yo creo que tendríamos que hablar de gradaciones de envidia, ¿no? O sea, no es lo mismo que me da envidia que ella está creciendo, está entrando a la adultez, en la plenitud, digamos, mi hija, y yo ya siento que estoy de bajada por la edad, a que yo la envidie todo y entonces no quiera que ella haga ninguna cosa, ¿no? O sea, porque si hablamos de envidia como una sola cosa y podríamos estar restando la importancia a eventos muy importantes o sobreestimando eventos que no pueden ser tan importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a lo mejor sí la hija es capaz de entender, y la madre, que en el proceso de envejecimiento de una y de desarrollo del otro, la madre se puede sentir disminuida, pero a lo mejor con una conversación, con que la madre es una persona también. Claro. No quisiera yo ser abogado del diablo y pensar en la pobre madre, pues, pero también ella es una persona, y entonces identificar que la otra está creciendo y mis fuerzas están disminuidas, puede ser que me genere cierta incomodidad, pero se puede resolver. Pero a lo mejor si ya la envidio y a lo mejor hay familias que a lo mejor no es el padre, pero es el padrastro, y la hija termina con el padrastro, obviamente ahí hay una rivalidad mucho más fuerte, que tiene connotaciones mucho más diferentes, y que el vínculo con la madre e hija va a tener una afectación diferente. Tendríamos que ir como gradando. Pues y también, hay que ir haciéndolo, porque yo creo que es bien importante que en este programa quede claro eso. Porque la verdad es que, bueno, puede no haber un papá de por medio, puede no haber un padrastro de por medio, y sin embargo hay muchas agresiones de por medio. Entonces, bueno, sí entiendo que sea algo que se sienta de manera natural, porque las emociones todos los tenemos, pero ¿por qué unas se permiten actuar sobre ellas de manera negativa y otras no las controlan, Marco? ¿Por qué? Yo creo que primero debemos de entender que la relación materno-filial es una relación dinámica y cambiante, y que todo este tipo de emociones las podemos tener de manera normal o patológica. Es decir, una madre en algún momento va a sentir cierto grado de rechazo natural sin que haya desamor, porque le duele el pecho, porque está amamantando, porque el parto fue muy traumático, en fin. Esto no quiere decir un rechazo, quiere decir que me siento un poco incómoda, y esto es algo muy normal. Y estos sentimientos se van a estar presentando durante toda mi vida en la relación materno-filial. En algún momento mi hija me va a caer gorda porque el papá le hace más caso, sin que haya un celo de mujer a mujer. Simplemente me siento un poco desplazada. Entonces, todos esos sentimientos sí los voy a tener, combinados con el gran cariño que le tengo, en fin. Esto va teniendo grados y depende de la psicopatología de cada quien, lo que va a determinar que este grado se manifieste o no. Entonces, si tengo una psicopatología social leve, yo quería tener una hija porque si no me voy a salir del contexto de buena mujer y mujer exitosa. Entonces, ya tengo mi carrera, la estoy terminando y no tengo hijos y pues me agencio uno. Entonces, esta psicopatología de esta persona no es una gente que esté lista para amar. Entonces, no se va a dar este vínculo desde la infancia del que comentaba hace rato. Una psicopatología más grave, una mujer que necesita poseer a alguien y que no terminó su carrera, no pudo estudiar, se casó con el que tuvo relaciones, no con el que quería, y entonces quiere realizarse a través de la hija. Y entonces la convierte en su objeto. Y este objeto, cuando no hace lo que yo quiero y lo que yo digo, entonces lo agredo, o lo celo, o le envidio. Entonces depende de la psicopatología de la madre, de la hija y del entorno familiar. Oye, para que se manifieste a mucho o a normal. Poco, porque ahorita que tú dices esto, Marco, a mí me brinca muchos ejemplos que, bueno, comentábamos antes de que saliéramos al aire, pero que aparte los hemos visto, ¿no? Por ejemplo, estas mamás que quieren que se conviertan en las profesiones que ellas no pudieron alcanzar, ¿no? Y que dicen, yo adoro a mi hija, pero yo sé que le conviene ser bailarina, ¿no? Claro. Y entonces la tienen ahí. Pero eso tiene que ver con ahí es la variable de la psicopatología, porque también está la mamá que no se ve realizada como una buena madre porque su hija le salió discapacitada.
Y entonces ahí hablamos de lo que comentamos en el corte. El 85-90% de los infanticidios en casa están determinados por la mamá, ya sea por negligencia o violencia físicamente hablando. Entonces, sí, depende de la psicopatología de cada quien, para que se manifieste mucho o poco. ¿Qué decías, sí, yo creo que también hay una cuestión sociocultural en relación a la maternidad. O sea, que las mujeres estamos en un periodo de transición entre el ideal de mujer madre tradicional y un ideal de mujer que tiene un proyecto propio, que está en el ámbito público, que tiene una serie de retos, y que las mujeres estamos en transición entre una situación y otra. Pero todavía existe una cuestión que es sociocultural también. Si no tienes un hijo, estás incompleta. Eso es social, es cultural y está en la subjetividad de las mujeres. Oye, pero eso estás hablando actualmente, ¿no? Actualmente. Pero esta son historia, tendencias, claro, son tendencias. Pero esta historia de la envidia, María, ¿no viene desde tiempos inmemorables? O sea, lo vemos en las historias griegas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero este ideal de completud, el hijo me tiene que completar. Ajá. Y no poder aceptar que el hijo es una persona distinta a mí, tiene que ver y lleva al tema de la posesión, o sea, y la frustración. Resulta que es diferente y tiene otros ideales, otra moral, porque también está en juego la moral entre mujeres, ¿no? O sea, mi moral fue conservadora, y mi hija es mucho más libre con su sexualidad, con la relación con los chicos, y yo no estoy de acuerdo con esa moral, y entran en un choque generacional. O sea, yo creo que hay choque generacional. Oigan, vamos a ver un anónimo más para que entonces sigamos con este tema. ¿Me acompañas a verlo? Tengo nada más una hija, tiene 16 años. Hace 4 años empezó a tener, pues, algunos celos hacia mí. Empezó su adolescencia, sus cambios hormonales, y esto empezó a tener muchos conflictos conmigo y con ella. Y también pues los problemas que teníamos era que los cambios que empezamos a tener, ella empezó a tener hormonales, como por ejemplo el hecho de que llegara su regla y como a mí me habían operado ya hace unos años de una histerectomía, me habían practicado esto, entonces a mí yo no reglaba, entonces ella se enojaba porque decía que cómo era posible que ella tenía este periodo cada mes, ¿no? También empezó a tener cambios en sus físicos, primero empezó también a salir mucho acné, entonces decía que como yo había tenido acné, pues que lo había heredado de mí. También el hecho de que empezó a tener más gusto, entonces íbamos a alguna tienda a comprarnos alguna ropa y no le quedaban las blusas que a mí me quedaban, ¿no? Entonces le daba mucho coraje esto. Sí, ella sí me llegó a ver sus inquietudes, pero las demostraba de forma violenta, no tanto de que mami, ¿por qué tú eres así, yo soy así? No, sino que era de forma violenta, empezó a tener conflictos fuertes, o sea, hacia mí, ¿no? Una relación de madre e hija no debería de ser con tantos consentimientos, debería de ser muy relajada, debería de ser, a veces los padres tratamos de darles todo a nuestros hijos, de darles todas las atenciones, lo que nunca tuvimos nosotros, ¿no? Y eso a veces conflictúa. Eso hace que se generen problemas, ¿no? Bueno, pues acabamos de escuchar este testimonio y dice este comentario, ¿no? Que les llama mucho la atención a ustedes de, bueno, pues es que no debería de ser la relación así. Y yo creo que también esta es otra de las premisas con las que nos enfrentamos siempre socialmente hablando. O sea, hay una sociedad que te dice, tú como mamá tienes que actuar de esta manera y no se puede meter un sentimiento de esta magnitud negativo en tu relación con tus hijos. Y ella nos está diciendo, es que así debería de ser, ¿no? Así debería de ser, o sea... Y es que entonces el cargo es peor, porque como no debe de ser y lo siento, entonces en vez de actuar sobre ese sentimiento y reflexionar, actúo de otra manera y no lo resuelvo. Así como hay un deber ser de madre, hay un deber ser de que debemos de querer a todos los hijos por igual, por el Twitter anterior, de decir, es que ¿por qué con mi hermana sí y con la otra hermana no? Porque finalmente los hijos
llegan en un momento diferente a la vida de las madres. Las hijas o los hijos tienen personalidades distintas y en unos casos se acopla más a la madre, en otros no. Y escuchar a una madre que diga, es que este hijo me cae gordo, es así, ¿cómo crees? No, pues sí, me cae gordo en esto, en esto, en esto, y en esto otro sí me cae bien y lo amo. No significa que no lo ame. El que no nos demos permiso de aceptar que tenemos sentimientos negativos, ¿no? Enojo, frustración, coraje, no nos permite resolver esos sentimientos, porque sí los vamos a sentir sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, sobre la compañera de trabajo, pero no necesariamente son malos. Y el problema también es que no hemos aprendido a hacer una resolución de conflictos, por un lado sin violencia, porque tener envidia o hacer estas manifestaciones de la envidia es una forma de violentar al otro. Claro, es que yo creo que tener envidia no es lo malo, es cómo lo manifiesto. ¿No? Y bueno, antes de que nos digas, Porfirio, ahí hay una que cuestiona también si la quieren o no, Norita. Anilú Cerezo dice, amo a mi primera hija, pero sé que se me da muy fácil decir cosas muy lastimeras y me arrepiento, pero vuelvo a hacer eso y lo odio, deseo demostrarle cuánto la amo, o sea, la amo, pero al mismo tiempo la lastimo todo el tiempo. Y no lo puedo dejar de hacer. O sea, es la ambivalencia a través de las emociones respecto a los hijos, y también hay personas más ambivalentes en la manera de amar que otras. Pero esto que decía la compañera, de que un hijo llega en un momento distinto, cada hijo de la situación de la madre. O sea, si una madre vive violencia cuando nace un niño, si una madre tiene una depresión terrible cuando nace un niño, si una madre, cuando nace un niño o una niña, si estamos hablando de las niñas, siente que al nacer esa hija le quitó en vez de aportarle, es una sensación que va a estar permanentemente influenciando el vínculo madre-hija. Con eso nos quedamos, vamos a un corte, pero en un momento regresamos. ¿Tú cómo estás viviendo esta historia? Regresando te voy a leer los testimonios de algunas personas. Inocente criaturita, te quedaste sin leche y sin padre ni un día para el otro. Pero no te amuines, con mis tecitos vas a crecer re bien y re chula. El primero que te vea va a quererse matrimoniar contigo, ya lo verás. No vuelvas a repetir eso, Nacha. Tita nunca se casará. Por ser la más pequeña de mis hijas, está destinada a cuidarme hasta que yo muera. Dale de comer a las niñas, ya tienen hambre. Lo que usted diga, señora Elena. ¿Qué les parece? Qué No sé fuerte. si ustedes han visto esta película. Este es un fragmento de Como agua para chocolate. Increíble película, se las recomendamos ampliamente. Y bueno, este fragmento es increíble, o sea, sí pasa Esta es esto. realidad, Cristina. Mira, vamos a partir de una idea. Yo creo que hay 3 verdades en la vida dicho por un joven de 14 años. A ver. La tuya, la mía y la neta. y la neta es que esto pasa. Esto es la realidad Esa de es la la vida. neta, Ojo, pero fíjate, la envidia no es algo determinante en la vida. No tiene por qué ser algo permanente. A mí me gustaría como quitarle toda esa magnitud de peligro, de maldición gitana. La verdad, porque es algo que yo puedo experimentar, cualquiera puede experimentar y podemos dejar de experimentarlo en alto grado, ¿no? O sea, quitarle el peso al sentimiento de la envidia. Por favor, existe, es real, pero como existe el color de piel, el cabello, y todo, hay que quitarle ese mito como de definición permanente. Es un estado y lo puedo mantener y esa es mi bronca. Aquí el problema, fíjate, y otro mito que quisiera quitar es el del adolescente, porque la envidia puede existir de una niña de 3 años a un adulto y toda la vida, no son los adolescentes, es un estado natural del ser humano. Sin embargo, fíjate lo interesante, en la envidia puede haber un grado de insatisfacción terrible. Desde mi parte, yo siento envidia por alguien, un grado de insatisfacción, ahí está el origen de la envidia. Y fíjate, esa insatisfacción, a lo mejor la persona, fíjate, cumple la expectativa, hace lo que quiero, me da lo que yo, todo y sigo insatisfecho. Exacto. Porque no es la respuesta del otro. El problema de la envidia es que yo me termino viendo en el otro. Es decir, la hija en la mamá o la mamá en la hija. Y tenemos una pequeña crisis de identidad. Claro. Y es que aparte, mira, tú dices, hay que quitarle el peso a esto de la envidia, y estoy completamente de acuerdo contigo, y claro que sí, pero las hijas que están sintiendo los efectos y la agresión provocada por esta envidia, dicen, no, espérame, yo veo el peso, yo sí lo siento los golpes, siento las agresiones, ¿no? Vamos a partir de una idea. Primero, sugerencia para todos, Cristina, ¿de quién proviene la crítica? ¿De quién proviene la agresión? Ahí pertenece.
Esto es muy importante. O sea, si mi mamá me está agrediendo y si mi mamá está haciendo, me está envidiando, ¿es de ella? ¿Eso quieres decir? De quien expresa la agresión, ahí pertenece. Esto es un principio muy importante. Claro. Que sí me afecta, claro. Pero aquí Sí, hay algo muy dependiendo importante, de la Cristina, fíjate, el tema es un poquito pedir un poquito de ayuda. Hay muchísimos recursos, fíjate, está la familia, están los terapeutas en las escuelas, están los profesionales. Cuando esto ya rebasa ciertos límites, hay que buscar ayuda. Claro. No, aquí hay un problema muy serio. Es verdad, puedo identificar la agresión en el otro, pero si tengo menos de 10 años, Exacto. mi identidad depende de lo que mi papá y mi mamá digan. devuelvan. Es decir, mi yo ideal se va a formar en base de la relación que yo tengo con mis padres. Entonces, si mi padre o mi madre me está haciendo sentir un parásito, un estorbo, un bueno para nada, o una buena para nada, o una fea, yo me voy a comportar como tal, porque es lo que estoy viviendo, que ahí tendríamos que unirlo con lo de la llamada. ¿Por qué una mamá puede querer a una hija y no a otra? Bueno, te decía María, depende del momento en el que está el nacimiento. En alguna circunstancia, digamos, más ideal, va a tenerle cariño, porque además tiene expectativas. Y resulta que la niña nace güerita con sus pelos chinitos y dice, la adoro. Y la otra no cumple las expectativas sociales fantasiosas de esta mamá, y entonces no se da este vínculo neurobioquímico del que hablábamos. Entonces, para una sí hay y para otra no. ¿Cuál es el problema gravísimo? Que la otra, la que no cumple las expectativas sociales, muy traumáticas de la mamá, va a crecer con esa experiencia. Entonces, ella se va a sentir que es la que provoca la ira de la mamá. Y entonces no va a poder identificar que el otro es el agresor, sino yo soy el culpable. Me convierto en tapete. Híjole, sí, yo quisiera retomar el mandato materno, porque que tiene que ver con las expectativas para no dejarlo pasar. Claro. O sea, esta situación de nace un bebé y se le empiezan a atribuir una serie de situaciones que a la madre le puede llegar a convenir, ¿no? O sea, completamente, esta niña en este caso lo vemos. me tiene que cuidar a mí cuando yo envejezca. Ahí está el mandato. ¿Cómo va a hacer esa niña para salirse de ese molde que la madre de entrada le está poniendo, ¿no? La expectativa de la madre y la expectativa y la experiencia de esta otra hija que es distinta. Oye, pues fíjate que ahorita me voy a ir al público porque tenemos un caso justamente así, ¿no? O sea, vamos a ver que nos diga qué expectativa le pusieron, pero sobre todo la pregunta que acabas de hacer, María, ¿cómo le haces para salirte de ahí? ¿no? Y se van a asombrar hasta qué edad pudo salirse, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de pasar al público, les voy a leer algunas llamadas. Muchas gracias por sus llamadas. Ana nos dice, mi mamá nunca me ha abrazado o me ha besado. Siempre me trató como la persona que hacía el quehacer en la casa. Esto solo me lo hacía a mí, ya que el trato hacia mi hermana era distinto. Incluso me tocó ser la nana del sobrino debido a la indiferencia de mi mamá hacia el niño. Yo decidí trabajar y estudiar y a ellas no les pareció. Yo formé mi familia y a partir de este momento la relación es muy distante. Esto de la distancia, ¿no? Verónica Martínez Carreño dice, mi mamá me odiaba y me decía que yo le estaba quitando a su hombre, pero él era mi papá. Quiero escuchar algún comentario y consejo al respecto. ¿Alguien quiere retomar esto del papá? Es una idea, Cristina. O sea, esto no necesariamente, aunque yo lo exprese, la mamá, en este caso, no es la realidad, es la percepción de la mamá. Sí. O sea, casi el 90% de nuestras problemáticas basan en nuestras percepciones. ¿Cómo podemos pensar que una niña de 6, 8, 10, 12 años puede quitarle el hombre a una mamá? Eso está en una patología, diría Marco, ¿no? Pero se siente desplazada la mujer. Sí, pero es una percepción de ella, no necesariamente es una realidad. Claro. Y aquí lo importante, fíjate, ¿cómo salir de esta situación? Primero, entender que yo no soy producto de mi infancia y de mi historia, mas no me determina mi historia y mi infancia. Siempre hay una posibilidad, es lo que el mensaje que yo quiero dar, siempre hay una posibilidad de superar esto. Pero solo hasta que eres adulto. ¿Perdón? Solo hasta que eres adulto, Porfirio. No, porque, o sea, por ejemplo, volvemos al tema de estas niñas de 6, 8, 10 años que están siendo agredidas y están atrapadas en este círculo. ¿Qué hacen? Mira, yo creo que ahí es muy importante, o sea, así como la figura paterna viene a significar un elemento de conflicto entre la madre y la hija, la figura paterna cuando la hay, y si no, tendríamos que buscar otras figuras alternativas como son las otras redes familiares, pero la figura paterna es quien rompe también la relación simbiótica entre madre y hija. Y si él no tiene, o sea,
O sea, evidentemente responsabilidad cada del uno de papá. los elementos Sí, de la familia tiene su responsabilidad. Ajá. Evidentemente las adultas y los adultos más que los niños, ¿no? Claro. Pero el papá tendría ahí que tener la habilidad de darle la fortaleza a la niña y de equilibrar la relación madre-hija. Oye, pero en esto que dices de que el papá puede estar en medio de esta relación, ¿de qué maneras puede estar en medio? Una, como dices, bueno, es solucionándolo, pero y otra... de otro también contribuyendo, ¿no? Exacto. Porque ¿De qué a veces manera? también el padre saca ganancias secundarias al estar metiendo, digamos, una situación de rivalidad entre las Claro. dos mujeres de la casa, Claro. digamos, ¿no? Pero también pensemos que la relación entre madre e hija es a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es la relación desde que la veo cuando está bebé y digo, me va a cuidar cuando sea vieja, pero también cuando la niña tiene 2, 5, 10, habría que establecer cohortes de edad para decir en qué momento estamos hablando de la envidia madre-hija, porque las connotaciones Claro. tienen una diferencia y los efectos de esta envidia tienen una diferencia. Claro. Pero el papel del padre es básico, Separar. porque es quien rompe la diada tanto madre-hijo como madre-hija. Si él no está bien posicionado, pues no va a romper esta diada, ¿no? Ahora, ahí depende mucho de que la diada padre-madre esté fortalecida. terminada. Ujú. Resulta que el cerebro del hombre también cambia en el momento en el que nace el producto. ¿cómo Hay, se hay una carga biológica que va a hacer que el macho, cualquier macho, incluyendo los humanos, vamos a disminuir la testosterona dentro de la casa y aumentarla Afuera. fuera. Va a aumentar la oxitocina, pero esto va a ocurrir hasta el momento en el que el macho tiene al bebé en sus manos. Y esta preparación cerebral se va dando porque el macho y la hembra, el hombre y la mujer, tienen el mismo deseo y el mismo objetivo, tener un bebé, en este caso tener un hijo, formar la familia. Entonces ahí se forma un equilibrio. Entonces la madre se vuelve multifuncional, cambia su cerebro para muchas cosas, el hombre se vuelve menos agresivo, menos egoísta, comparte sus cosas y hay hasta quien cambia su coche por una camioneta. O sea, de verdad se entiende. Aunque seas un hijo nada más. Es que los juguetes para los niños son básicos, Claro, aunque se claro. tengan 50 años. Claro. Entonces, el que pueda compartir mi juguete ya baja mi machismo. Si cualquiera de los dos no tiene los mismos objetivos, se va rompiendo esta armonía y entonces el ejercicio de la paternidad ya no se da. Y entonces voy a sacar ganancias secundarias, como señalaba Ángeles. Claro. Esto que tú dices que bajan los niveles de testosterona, Dentro de la dentro, casa. ajá. O sea, en la práctica, ¿qué veríamos? ¿A un hombre más agresivo afuera y más cariñoso adentro? Así es. Pues un hombre colaborador en el trabajo doméstico, en la crianza de los hijos, que asume roles que son atribuidos a las mujeres y que empieza a diversificar el rol. Con sus asegúnes. También se vuelven menos proactivos, se vuelven con menos capacidad de decisión y se vuelven un poquito más pasivos en casa. Entonces, muchas veces la esposa está esperando, pues muévete, compañero, y el otro está ahí en la lenta. Entonces, tiene sus asegúnes sociales y familiares también. Y entonces, pero sí hay este cambio. Cuando no sucede, o cuando, no sé, o sea, ¿en qué momento nos podrías explicar, Marco, que esto se trastoca y entonces sucede esto de que se establece el vínculo con la hija y no con la mamá? Hay un chiste malísimo que lo resume. Papá, ¿qué querías, hijo o hija? Pues yo nomás quería con tu jefa, mano. O sea, ¿por qué se rompe? Porque no tengo un objetivo de familia y de hijo. Entonces, no se cumplen tampoco mis expectativas. Y entonces, también ahí empiezo a romperlo y empiezo a alejarlo. Y puedo confundirme como papá y entonces empezar a sentir hacia la hija sentimientos que no debería sentir. Por ejemplo, esto de llevarle flores, tener muchas atenciones con la hija, pasear, presumir a la hija y olvidar a la pareja. Desde algo tan normal como identificarme más con mi hija porque tiene rasgos parecidos a mí y procurarla más como mi bebé, hasta llegar a la psicopatología de realmente tener ahí incluso incesto, claro. que se da con muchísima frecuencia, más de lo que nos gustaría aceptar. Y ahí es un increchendo de sentimientos y de confusiones donde la psicopatología se vuelve a manifestar, ¿no? La enfermedad mental. ¿Y por qué la mamá se enoja con la hija y no con el papá? ¿O por qué la rivalidad es con la hija? Exactamente. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay una falta de perspectiva de poder analizar que este tercero que separa la diada también tiene una intencionalidad y puede estar muy confuso respecto al vínculo con la hija y al vínculo con la compañera, ¿no? Y eso va a generar esa confusión donde ya pasa de una relación afectiva, un vínculo de interacción padre-hija, a un vínculo
amoroso que tiene una connotación sexual. Y eso, cuando la mujer lo perciba, a lo mejor no sabe qué hacer con ello y empieza a rivalizar con la mujer en vez de, bueno, buscar ayuda y ver y poder expresar. A mí no me parece la relación que tienes con tu hija, o sea, no es adecuada, ¿no? Porque la esposa soy yo. O sea, muchas mujeres no tienen herramientas para sacar al hombre de ese lugar y enfrentar que el hombre tiene una relación inadecuada. Bueno, y se culpabilizan ellas y se descalifican ellas como personas, como femeninas, en vez de poder entender esta situación. Yo quería aportar en el sentido de qué sucede con la separación diada madre-hija. O sea, ¿qué tanto la mujer acepta que cuando la hija se le separa y se le aleja, hay un vacío, puede sentir un vacío de proyecto, de vida, en este sentido de que los hijos tienden a completar a la madre, ¿no? O como expectativa, y eso no es real, eso no puede suceder. Pero cuando la hija se aleja porque va creciendo, ¿qué hago como madre, como mujer, con mi vacío, cuando no he tenido un proyecto propio? Claro. ¿Qué tanto voy a tolerar eso y cómo lo encauzo para no estar moliendo a mi hija con lo que me pasa a mí? Yo creo que eso también está en juego. Ahí, fíjate, el problema es la expectativa que generamos, María, ¿no? Decían los abuelos, bienaventurado el que no espera nada, nunca es defraudado. Pues sí. Y a veces yo genero expectativas y te digo, aunque se cumplan, sigo insatisfecho. Claro. Ese es el problema de la expectativa. A veces queremos ver en los hijos, en las hijas, o en los hijos en general, algo que yo quisiera ver, y a lo mejor ni siquiera lo quiero ver, Cristina. Pero es la idea de lo que yo creo que quiero ver. Y aunque lo vea, no estoy satisfecho. En lugar de tratar de conocer y descubrir a la persona con la que estamos. Aquí hay algo muy importante. Sí es cierto que a veces tiene un factor patológico. A veces, Cristina, nada más es por molestar. Nada más por molestar. Hay un tema que es sistema familiar. Cuando hay dos personas ya tenemos un sistema. Cuando hay tres, un sistema más complejo, cuatro, etcétera. O sea, que etcétera. La mamá se comporta así solo porque quiere molestar. Y a veces el papá también. Y el papá y a veces también. La hija también. Okay. Los hijos nos ven a los papás y dicen, ¿dónde sacó ventaja? Nos vamos a quedar con eso a molestar porque vamos a un corte, pero en un momento regresamos. Quédate con nosotros, no te vayas. ¿Sabes el chiste de ella? ¿Quieres sentar? ¿Sí? Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor? No sé. Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Por hoy hemos terminado con esto. Pero yo opino que no es justo. Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Qué bueno que sigue con nosotros porque lo queremos invitar para que el día de mañana nos vea. El tema va a ser cuotas condominales y administradores. ¿Qué me decías? Ya te voy a ventanear. ¿Mañana le vas a decir a quién que lo vea? Le voy a decir a mi mamá que vea el programa porque tiene problemas en su condominio. Y no es la única, porque ahí les va la cifra. No pagan las cuotas. No pagan las cuotas y se hace una deuda enorme. Y es el primer problema para los condóminos. Esto lo dice la Procuraduría Social del Distrito Federal. Entre el 70 y 75% son las demandas que ellos tienen porque no pagamos las cuotas condominales. Mañana nos van a decir cómo hacerle, porque estos fondos son los que sirven para que el condominio esté mejor y eso no lo logramos entender. Y hay desde el que amenaza con que si me cortas el gas, me quitas el gas o la luz, te golpeo. Y estos temores hacen de verdad que los condóminos no se unan y busquen una solución. El día de mañana aquí... Que el gobierno ni siquiera es para el condominio, Nori. Mañana todo eso lo vamos a ver, Cris. Yo voy a verlo, también. Vamos a ver herramientas el día de mañana y ahora los invito a ver este resumen. Desde el nacimiento, la tendencia es tener una relación muy estrecha
y una identificación en espejo con la madre. La madre se pueda llegar a convertir en un modelo ideal para ser como persona. Que a veces queremos tener la foto de Lola, o sea, la foto así de que todo está perfecto, todo está bien, y a veces el camino para poder superar ciertas dosis de envidia, Cristina, consiste en aceptarlo. La envidia no necesariamente quiere decir que el otro no me quiere, y a través de la envidia demuestra de una manera bastante dañina el amor. Que la envidia es una emoción universal, o sea, es normal, todos lo sentimos, es parte del ser humano. La relación materno-filial es una relación dinámica y cambiante. Todo este tipo de emociones las podemos tener de manera normal o patológica. Y estos sentimientos se van a estar presentando durante toda mi vida en la relación materno-filial. Porque muchas veces las hijas quieren hacer cosas y pues la madre tiene todo y ellas no lo pueden llegar a hacer. A lo mejor una profesión, un oficio que las hijas quieran y no lo pueden llevar a cabo por circunstancias económicas o falta de atención o porque simplemente las madres no las han apoyado lo suficiente. Puede ser por el físico, por la edad. Cuando son las mamás muy jóvenes, tiende a haber rivalidades en ese sentido. Puede que estén buscando tener la mejor pareja o puede ser en el ámbito laboral, también puede ser por ese lado. Por el físico, por ejemplo, mi mamá es muy atractiva y cuando yo iba a la secundaria, pues sí, decía así. Porque mi mamá era muy guapa y todos mis amigos me decían que les gustaba a mi mamá y todo eso. Pero yo, en mi caso, pues no fue así como muy feo, no la odio. Pero yo creo que eso es un factor importante. Más que nada, sobre todo porque pueden alcanzar objetivos muchísimo más grandes que obviamente las propias madres, o también tanto en modas, como ellas se pueden, no sé, vestir de una forma y les quede mejor la ropa o cosas así. Justo lo que decías, Marta, esta parte de también las hijas nos llegan a envidiar, también hay una problemática ahí, entra otra vez el físico. ¿Quieres retomar este sondeo, por favor, Marta? Sí, hemos estado hablando de la envidia de la madre que le tiene a la hija, pero efectivamente la hija también tiene envidia a la madre. La hija va creciendo. Cuando es niña, ve a su madre como lo máximo, como que puede hacer todo, ¿no? Papá Superman, la mamá la Mujer Maravilla, pero la hija va creciendo y en la adolescencia vienen cambios, vienen duelos, viene una interrupción de un desarrollo tranquilo, donde la niña se enfrenta a cosas nuevas, a una etapa donde tiene que decidir su identidad. Y entonces ahí es cuando ve a la madre y ve que la madre trabaja, que la madre es guapa, que es atractiva, que tiene una pareja, que tiene éxito, que es carismática. Y entonces también la hija tiene envidia de la madre, porque quiere ser como ella y en el momento siente que no puede. Y eso le puede causar mucha envidia, y luego vienen los comentarios entonces donde la madre se arregla, va a la escuela, por ejemplo, a recoger a la hija y mamá, ni al caso cómo vienes vestida. Oye, lo ¿no? que comenta Sí. este testimonio, ¿no? Sí, que te dice, ves- bueno, es que mi mamá Sí, era muy guapísima y todos mis amigos querían Claro, con ella. todos la voltean a ver. Entonces, mamá, por favor, no te arregles así, como diciendo, no te arregles tan guapa. Ajá. No, déjame a mi espacio. Yo quiero surgir. Yo era una niña que estoy creciendo, me estoy haciendo Oye, mujer. Marta, ¿y qué hacer ahí? O sea, por ejemplo, cuando sí sucede, ¿y qué tal si las niñas le están diciendo, oye, mamá, porfa, no te arregles así o no te veas tan guapa? ¿Qué hacer ahí en esa situación? ¿Cómo arreglar esa relación Sí. con tu hija? Porque pues ni modo que de veras no te arregles, ¿no? Claro, así es. Pero una de las cosas que comentó Porfirio, que también es muy interesante, es que la envidia no tiene por qué ser malinizada. La envidia se puede ver desde un aspecto positivo y puede ser como un modelo de inspiración. Y ahí es donde se une con lo que tú me estás diciendo. O sea, la hija a lo mejor me dice, mamá, no te arregles así. Pero yo le digo, pero es que tú te puedes también arreglar como yo y verte igual de bonita que yo. Claro. Es decir, no es ataque. Porque una envidia puede ser maligna y es estar atacando y destruyendo al otro, ¿no? Criticando de ambos lados, ¿no? Tanto la madre como la hija a la madre. Pero también puede ser un modelo de, fíjate cómo soy yo, porque también yo como hija puedo aprender de ti, mamá. Claro, y me encanta cómo eres. Y cada una ir como Con su personalidad. amando, no solo su personalidad, sino las etapas que vas viviendo. Amando ¿no? las etapas que cada uno está viviendo, que no se trata de copiar o imitar, sino de hacer tu propio, o sea, inspirarme en mi mamá para entonces yo ser como yo Oigan, quiero ser yo o puedo tengo, ser. hablando de esto que decimos de la envidia, en el caso de las parejas, tenemos a 8A, no sé cómo el nombre, pero dice, en mi caso fue tanto que se involucró mi mamá, que se metió con mi exmarido y me quitó a mis hijos.
Imagínense el dolor ahí, ¿no? O sea, le quita al marido y le quita a los hijos. Sí, es que la envidia también, como hemos visto, es un sentimiento muy complejo, porque tiene que ver con los celos, con la rivalidad, con la posesividad, con la autoestima, con muchos temas tiene que ver. Por eso hemos estado hablando de todos estos temas. Creo que sí hay que diferenciar entre una envidia estructural en el vínculo desde el nacimiento a estas envidias que se van presentando por situaciones y momentos en el desarrollo de la relación madre e hija, y que sí hay que ponerle mucha atención, mucha más atención cuando es una envidia estructural que genera el rechazo hacia la hija o el rechazo de la hija hacia la madre, ¿no? Claro. Oigan, Alma Rocío, por ejemplo, me dice, me sorprende ver que digan que existe envidia entre la mamá y la hija, ¿no? Fíjate, es que estos son los comentarios comunes, ¿no? Pienso que las mamás deben de sentirse satisfechas de ver realizadas a sus hijas. No debe de haber rivalidad en ningún aspecto. Fíjate cuántos debes, ¿eh? Sí. Si los criamos con amor, la envidia no va a existir. Eso sí. Es que la envidia. Ese es un comentario. Pero bueno, hablando de ¿no? ¿Ahorita tienes alguno más o Sí. ya tomo aquí a Mira, María? te comenta de Mine Velázquez, dice, yo nunca sentí que entre mi madre y yo existiera ese sentimiento de envidia, pero nunca tuvimos un buen entendimiento y la falta de comunicación fue lo que más imperó. Ahora que mi mamá murió, también maduré un poco, me arrepiento de no haber aprovechado el tiempo juntas para querernos y aceptarnos libremente. Y Verónica Moreno rápido dice, yo no soporto a mi mamá. ¡Guau! No, bueno, pues aquí está, no soporto a mi mamá, qué duro, ¿no? De repente. Pues bueno, por aquí tenemos a María Guadalupe. María Guadalupe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Oye, ¿qué de todo esto que hemos platicado te resuena a ti como muy familiar? Pues todo. ¿Qué tal? Todo. Bueno, quiero que nos cuentes que, bueno, tú definitivamente sientes que sí hubo mucho rechazo, envidia de tu mamá para ti, ¿o qué fue lo que sientes que hubo? Fue la pelota. Fuiste la pelota. Desde que tenía el año de infracción, mi mamá se volvió a embarazar y a mí ya me hizo a un lado. Te hizo a un lado. Hasta que la regañaron y pues ya. Y ¿Quién la regañó? Mi tía. ¿Qué le dijo? ¿Te estás portando fatal con tu hija? No, le dijo, si lo que traes ahí se va a dar, a ti se da. Y me vas a atender a la güera porque... La güera eras tú. Era yo. Ok. ¿En qué no te atendían? Lo que pasa es que de los 4, los otros 3 por angas o mangas tienen problemas. Y el problema conmigo y el problema con mi mamá empezó desde el nombre. ¿Desde el nombre? Sí, porque yo supuestamente me iba a llamar Luisa. Y a la hora que preguntó el del registro civil cómo le ponemos a la niña, mi mamá se puso abusada y dijo, Lupe. Ajá. Y entonces ahí empecé. ¿Ella se llamaba Lupe? No, es que yo me iba a llamar como mi papá. Porque yo soy igual a mi papá. ¿Eso te dijeron? No, a mí me dicen Luisa a veces. ¿Tu papá se llama Luis? Se llamaba, ya murió. Y ahí empezó, yo siempre he sido muy rebelde, pues a cuerazo limpio. Y llegando de trabajar, mi papá teníamos el cuaderno para jugar ahorcados, timbiriche, trimpas de gato, pintaba sus carritos y mi mamá así. ¿Tu mamá tenía envidia de la relación que tú tenías con tu papá? Sí, pues yo me imagino. Y como yo era muy rebelde, pues a cuerazo limpio. Te daba cinturonazos. Sí, y si le corría era re buena para la piedra, le corría y ¡ay! Tiene la illa. Y a los 8 años, tenía yo 8 años, murió mi abuela. Y me encargó a mi mamá. ¿Hiciste caso? Pues si no hacía caso, si no era el cuerazo, decía mi tía, va a venir mi mamá y te va a jalar las patas. Hijo, te metieron ese miedo. Entonces, pues de ahí. Oye, el real. Estabas comentándonos antes de entrar al aire que toda tu familia te decía que la razón por la cual tú no te habías casado y no habías hecho tu vida diferente había sido culpa de tu mamá. Cuéntanos eso. Sí, lo que pasa es que como mi mamá, yo no sé si era envidia o inseguridad, hubo broncas en la casa, se va mi papá. Como los otros 3, por anga, una la papachaba, los otros, bueno, yo era disque la fuerte. A mí me cargaron la mano. Oye, pero a la disque fuerte no la dejaban vestirse como ella quería. Cuéntanos eso. No, pues de las minifaldas que me tocaron, no, yo hacía berrinche y las quemaba, porque era de mi dinero. Y de cuando cuando cumplí los 18 que ya trabajé,
ahí se rompió ya con mi papá todo. Porque yo iba a comprarme mi casa, pero era menor de edad. Entonces en el sindicato me dijeron, sí, cómo no, maestra. O sea, tú tenías como esta necesidad de salirte de ese círculo, ¿querías irte de ahí? Sí, yo no, pues hice como 4 veces la maleta y mi mamá atrás de mí. Te hacía regresar. No, sí iba atrás de mí. Ah, y decía, me voy contigo. No, bueno, si tú eres la fuerte de la familia, a mí no me dejes solita, decía la mamá. La casa yo la iba a comprar, pues en 68 era más fácil. Pero me dijo el del sindicato, mira, el problema es, maestra, que tú eres menor de edad, las escrituras y los documentos salen a nombre de tu papá. Uy, no. Y cuando cumpla los 18 se hace el cambio. Hablé con mi papá y me dijo, no, la casa va a ser para todos. Oye, a ver, cuéntanos una cosa. Tremendo todo esto que te sucedió, seguramente muchísimas experiencias, María Guadalupe. Hace rato me dijiste, ¿a qué edad te liberaste y empezaste a vestirte como tú querías? Dinos. A los 47. ¿Después de que quién murió? Mi mamá. Cuando ella finalmente muere. Fíjense, muchísimas gracias, y fíjense qué impresionante, ¿no? A los 47 años que finalmente la mamá se muere es cuando ya se libera. ¿Quieren hacer algún comentario, por favor? Fíjate lo interesante, Cristina, es como esto de repente yo vivo una situación personal, una situación familiar, en este caso de mamá, y cuando ya no está mamá es cuando yo decido liberarme. Sí. Fíjate lo interesante, es como participo de una creencia individual y una creencia familiar. Claro. Y decido liberarme, pero ¿estamos de acuerdo que podrías haberte vestido antes? ¿Nunca lo hiciste de verdad? No, sí, yo me daba Claro, claro, claro. Me costó también problemas porque haciendo las cosas a escondidas me embaracé 3 veces. Se perdieron los 3 bebés y la última vez en el hospital me dijo mi mamá, ¿para qué le haces al cuento? Tú no sirves para esto. No. Claro. Es que yo creo que ahí está también la cultura culpígena, ¿no? O sea, perdió los bebés usted por alguna cuestión orgánica, pero el significado que le da la mamá es porque lo estás haciendo a escondidas, si no me estás haciendo caso, por eso los pierdes. Y aunque racionalmente no es una razón, a mí emocionalmente me engancho en eso. Y ahí lo importante es pensar, o sea, estamos estableciendo lo de la envidia madre-hija, pero yo creo que en todo esto que hemos hablado no solo está la envidia, están una serie de emociones y de cuestiones vinculares entre madre e hija que tendríamos que ir desmenuzando, pero también establecer que esta relación entre madre e hija se da dentro de un sistema familiar, y en ese sistema familiar o nos colocan en una posición o nos colocamos, y entonces permitimos que el otro nos coloque, como usted lo decía, es que yo era la fuerte, y cómo es posible que una mujer, no sé cuántos años tendría su abuela cuando murió, a una niña de 8 años le hagan un encargo de esa magnitud. Pero fíjate, justamente ese es el punto, yo creo que hay que ver, ¿no? O sea, estás hablando de una niña de 8 años, ahí ¿no? tú no te Dices, puedes bueno, mover. tú no te puedes mover, Así a ti te es. están poniendo en Te la colocan. postura de tú eres la fuerte, tú eres la que tienes que cuidar, muere la mamá, tu papá, ahora te toca a ti, o se va el Así papá, es. ahora te toca a ti. ¿Qué hace una niña de 8 años ahí? También ¿no? hay una cosa que lo complica muchísimo. El envidiado normalmente tiene una carga de desamor muy grande. Y yo como envidiado, lo que yo quiero es que me quieran. Claro. Entonces, lo primero que debo de aceptar, y lo voy a aceptar ya que tengo los suficientes años, es que mi mamá no me quiso, que fui un objeto en esta familia donde al final sirvo para ser cuidador o el que provee la lana o el que resuelve las cosas o el que cuida a los niños. Al final vivo en un desamor tremendo. Claro. Y cuando puedo identificar que de verdad no me querían y lo puedo identificar con un enorme dolor, es cuando ya tengo todos los elementos de madurez para poderlo enfrentar, y a veces nunca se puede enfrentar eso. A ver, Marco, pero no es justamente contrario a lo que estábamos diciendo al principio, Ángeles, que Ángeles decía, siempre hay amor ahí, y tú dices, bueno, no hay amor, hay un desamor que finalmente hay que aceptar, y tal vez en el momento que lo acepto, tomo la distancia, porque otro de los mitos que existe alrededor de todo esto de la relación madre-hija es que tengo que estar siempre junto a mi mamá. Claro. Cristina, ¿no? sin Que embargo, siempre voy a querer a mi hijo, además. ¿no? Y que Es siempre otro voy a problemita. querer a mi hijo, y del otro lado yo siempre tengo que querer a mi mamá, me haga lo que me haga. Oigan, ¿no hay derechos humanos en la relación entre mamá e hija? pero hay una tercera posibilidad, Cristina, que el amor que yo creo que no tuve no es como yo lo quise y me hubiera gustado. A lo mejor sí hubo amor. Para que todos seamos adultos en este momento, algunas manifestaciones de amor tuvo que haber, por lo menos de cuidado. Eso Híjole. tendríamos que definir. No, bueno, o tal vez se cuidaron solos. Claro, Vamos a un corte. claro, En un momento regresamos. Y bueno, te recuerdo que yo voy a estar en las redes sociales dando seguimiento a este tema.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora les quiero presentar esta sección que todos los martes tenemos aquí en Diálogo sobre personas desaparecidas, en la cual usted nos ha apoyado tanto y agradecemos de verdad que siempre esté al pendiente. La primera persona que les vamos a presentar es el señor José Antonio Jiménez Jiménez. Él se extravió en Temascalapa, Estado de México, el 12 de abril del 2011. Ahí lo tiene usted en pantalla. Si nos puede apoyar, si lo ha visto, si tiene alguna información, se puede comunicar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y se lo vamos a agradecer mucho. También tenemos a Marlene Escobar Álvaro. Ella se extravió en la calle Zipatli, manzana 147, lote 51, colonia Barrio de Pescadores, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 7 de febrero del 2013. Ahí está Marlene Escobar Álvaro. Si usted nos puede dar datos de ella, también se lo vamos a agradecer. Nuestra tercera persona tenemos a Daniel Enrique Hernández Arredondo. Desapareció en la colonia Pedregal de la Zorra, delegación Coyoacán, el día 10 de enero del 2013. Ahí está, es un adolescente por lo que podemos ver. Si tiene información sobre Daniel Enrique Hernández Arredondo, se lo agradecemos también. Y por último tenemos la fotografía de Sonia Sharon Hernández Galindo. Se extravió en la unidad Iste, municipio de Texcoco, en el Estado de México, el 22 de enero del 2013. Ahí está esta última fotografía de Sonia Sharon Hernández Galindo. Si usted nos puede dar información sobre cualquiera de estas 4 personas que le hemos presentado el día de hoy, aquí están los teléfonos que aparecen de la asociación para que usted nos dé informes y seguimos trabajando en estos conjuntamente, Canal 11 y todos ustedes como sociedad. Ahora los invito para ver este fragmento de esta película de Como agua para chocolate que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. ¿Por qué lloras, niña? Me choca verte llorar. ¿Qué te pasa ahora? Nicolás se regresó de San Antonio. Y dice que se petateó. ¿Qué dices? ¿Quién se murió? El niño. ¿Cuál niño? ¿Cuál iba a ser? Pues su nieto. Todo lo que comía le caía mal. Y pues se murió. Siéntate a trabajar. Y no quiero lágrimas. Pobre criatura. Espero que el Señor la tenga en su santa gloria. Pero no podemos dejar que la pena nos gane. Hay mucho trabajo. Primero terminas y después haces lo que quieras. Menos llorar. ¿Me oíste? Mire lo que hago con sus órdenes. Ya me cansé de obedecerla. Usted es la culpable de la muerte de Roberto. Dile a Nicolás que quite la escalera del Palomar y que no la ponga hasta mañana. Niña Tita. Híjole, bueno, pues ¿qué tal el fragmento este de Como agua para chocolate? Y a mí me gustaría que nos dijeran hasta dónde puede llegar, porque en este caso estamos viendo a Tita que parece que pierde la razón, ¿no? O sea, de repente está muy, muy afectada por esta situación con la mamá. Porque mucha de la estructura que uno tiene, y diría hace rato, está formada por lo que dicen de mí desde la infancia. Por lo tanto, dependo mucho de la aprobación y del cariño de ellos. Entonces, cuando me veo desposeído, despojado, y sin la posibilidad de tener este cariño, me puedo realmente desestructurar y puedo realmente enloquecer. ¿Cuál es lo grave de todo esto? Que yo soy lo que vivo. Yo soy el producto de mis vivencias y mis experiencias, no de buenas intenciones o de lo que leí o me platicaron o los consejos que me dieron. Claro. La vida no es echándole ganas, la vida es viviéndola. Entonces, si yo sigo viviendo todo el tiempo un desprecio, es muy probable que aprenda a despreciarme a mí mismo. 1, 2, cuando tengo a mi hijo, no aprendí el ejercicio de amar. Y entonces
de verdad siento el cariño, pero no lo sé ejercer. Una cosa es que lo siente y otra cosa lo puede ejercer. ¿Por qué no lo puede ejercer? Bueno, porque no lo practiqué suficiente. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Hay una variable muy grande. Hay quienes nunca fueron amados en absoluto, hay quienes fueron amados en absoluto. Afortunados estos de los que fueron amados en absoluto, que son los que no reconocen, los que no pueden imaginar que hay una envidia de madre a hija. Claro. Bendito que lo han vivido. Y que sí Pero puede ser real. en medio hay una gama gigantesca que va cambiando. A veces soy amado, a veces no. Y por fortuna el grueso de la población, cuando una madre no quiere mucho a su hija, con el tiempo aprende a quererla. Es decir, vamos cambiando también. Ok. Nuestra estructura cerebral también va cambiando. Híjole, esa es una buena noticia, Marco. Hay quien aprende o que nos tendríamos que poner como proyecto aprender a querer. Claro, porque bueno, como tú dices, eso es un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros aprendemos del ejemplo que nuestros padres nos dan, que la buena noticia es que puedo aprender de una manera diferente, El ¿no? cerebro del humano es el que tiene la mayor posibilidad de crecimiento, de desarrollo después de nacimiento comparado con el resto de los animales. Podemos aprender toda la vida. Incluso hemos tenido la experiencia gloriosa de que hay padres que a los 50, 60, 70 años aprenden a amar a sus hijos. Claro. Oigan, algún comentario que tengo aquí en mi Facebook, les recuerdo que es Cristina Jauregui, dice Adriana Rodríguez, tengo 4 hijos y me preguntan ellos que a cuál quiero más. Y la verdad es que yo les contesto que los amo los 4, pero aquí entre nos, Claro. no todos me caen bien todos los días, ¿eh? Así es. Claro, esa No, es la neta. tú me caes, Adriana, perfecto. Y dice, bueno, yo a ellos tampoco les caigo bien todos los días, Así ¿no? Creo que esta actitud es esto que hablábamos, ¿no? De una actitud más sana, de decir, bueno, lo que sucede realmente es esto. Carla Álvarez es una llamada, dice, soy mamá soltera y he salido adelante sola. Mi madre se molesta y noto que hasta siente envidia de mí. Cuando le digo que tengo novio, tenemos conflictos. Y cuando le digo que lo que pienso y que me deje hacer mi vida, porque ya soy independiente, ella se molesta y me dice que lo que va a hacer es tomarse unas pastillas para ya no despertar y todo el tiempo a mí me chantajea con eso. ¿Qué me recomiendan, Marta, si quieres decirnos? Sí, bueno, yo lo que pienso que luego los vínculos se pueden volver muy posesivos. Entonces esta madre, ¿no? Como decían que no se puede separar del hijo o el hijo de la madre, pero en este caso la madre no se puede separar del hijo y quieren que el hijo haga lo que ella quiere o desea, ¿no? Y que si la ve creciendo y la ve, ¿no? Desarrollándose, igual le puede crear envidia y entonces la quiere frenar. Claro, es Yo creo que ahí lo que tendría que hacer esta chica es, pues mientras ella esté de acuerdo con lo que está haciendo y se sienta plena, tiene que marcar la distancia con esta madre, que ya la ha marcado, ¿no? Al ser madre soltera y al hacer cosas con las que la madre no está de acuerdo. Yo sí quisiera recalcar esto, porque hace rato decías tú, Ángeles dijo que siempre hay amor. No, digo que no necesariamente la envidia es falta de amor. ¿No? Evidentemente hay relaciones donde el amor está ausente. ¿Y qué puede pasar en esto que decías de Tita? Pues sí puede pasar que enloquezca, pero puede también pasar que se suicide. Claro. O puede ser que se patologice más y mate a la madre. O sea, Claro. los escenarios pueden ser todavía peores que estos. Pero Híjole, también hay que creo tener que lo que nosotros tenemos que hacer es brindar alternativas. Y una alternativa es a veces, ya cuando tienes la capacidad de hacerlo, es poner distancia con la madre, Claro. física y emocional, hacer un trabajo propio. Si la madre no puede hacerlo porque ya está muy viejita, porque no tiene las herramientas, porque si le sugieres, dice, estás loca, yo no voy a ir con un psicólogo porque yo no le voy a hablar de mis cosas a nadie, uno hacerlo como hija y después a lo mejor tratar de regresar desde el conocimiento de que la que está mal es ella. Y qué importante, sí, esto que dices, de tener permiso de decir, me alejo de ella. Un momento, ¿no? Con todo lo que tal pueda vez, pasar. O tal vez para siempre, ¿no? Así Claro. lo va a determinar la hija. Es La que hija. yo Ahora, quería... cuidado con la forma de alejarse. Así Claro. es. Porque muchas veces voy a tratar de alejarme teniendo un hijo. Y es la mejor forma de mantener el vínculo con la mamá. Así es. Ser madre soltera me va a pegar a mi madre porque es la única que me va a apoyar, me va a entender. Sí. Y es la que va a decir, para eso estoy, ahora Claro. sí soy tu madre. Entonces, cuidado con esa forma Cuidado de con liberarse, las maneras. porque puede ser una trampa. Claro. Claro. Oigan, por aquí tenemos a Silvia, que también tiene otra historia que contarnos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Silvia? bien. Tú sufriste también mucho rechazo en tu familia, cuéntanos. Sí, mucho rechazo. Desde que me acuerdo, mis hermanos como que me aislaban. Ujú, Si me pegaban, mi mamá no me defendía. ujú. Entonces, había veces que mi papá brincaba por mí, ¿no?
Ay, ya le hicieron eso a su hermana. ¿Eres hija mujer única? No, somos 5 mujeres y un hombre. ¿Y todas, hombres y mujeres, te pegaban? Sí, todas. Entonces, ¿tú eres la más chiquita, la más grande? No, la del medio. La del medio. Entonces, había veces que decía, te hacemos esto por fea, te hacemos esto por tonta, o sea, infinidad de cosas. Ninguno de los adultos te defendía. Ninguno de los adultos. Entonces, había una abuela, mi abuela paterna, que sí, a veces yo iba y me refugiaba con ella, ¿no? Pero de ahí, nadie. ¿Y tú ahora que eres adulto, qué crees que sucedía? Pues yo creo que falta de acercamiento, ¿eh? ¿De yo quién siento a quién? O sea, de todos, ¿no? Yo creo que como que no embonábamos. Pero sí. De todos tus hermanos, ¿tú eres la única que dice o que se siente que fue tratada así? No. ¿Los demás también Todos los demás se sienten así como que, a ver, me hicieron esto de niño y me voy a comportar así de grande, ¿no? O sea, que todos sienten que fueron golpeados, todos fueron rechazados. Todos fuimos rechazados. ¿Por tu mamá o por tu papá también? Había situaciones que eran por parte de mi padre y otras situaciones por parte de mi madre. ¿Hoy cómo es la relación con ellos? Ha cambiado un poquito, pero sí hay veces que ya adultos nosotros y ellos más adultos, sí empieza la brecha generacional. Y entonces sí, pues ahora sí tiene que salir más la inteligencia, ¿no? O la madurez. O sea, aún ahora hay problemas. Sí. ¿Tú estás cerca de ellos o has decidido alejarte? Me he tratado de alejar, pero regreso porque comprendí que en la familia de lejos no se puede ayudar. Tenemos que estar más de cerca. Si yo como mamá, yo ya lo puedo exponer, ¿no? Perfecto. O sea, a ver, a mis hijos yo los quiero aquí al lado, pero hasta cierta distancia para que ellos se puedan mover y florecer como adultos, ¿no? Claro. Híjole, bueno, pues estamos viendo el resultado. Por favor, Y Cristina, fíjate que cuando se define la envidia como pecado capital, no se refiere a la importancia del pecado, sino a todo lo que deriva, ¿no? Resentimientos, descalificaciones, discriminaciones. Para quienes sobrevivimos a esto, fíjate, Cristina, es importante pasar de la parte víctima a la parte sobreviviente. Fíjate, el dolor es inevitable en la vida del ser humano. Oye, te estás incluyendo dijiste en plural los que sobrevivimos. Cuando sobrevivimos, es que todos de alguna manera vivimos. ¿Tú también? Todos, Cristina, todos vivimos. Pero fíjate la diferencia de la connotación. Si yo me siento víctima de todo esto a mi edad, es que yo he seguido reproduciendo hoy algo que pasó allá y entonces. Claro. Entonces es muy importante entender que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, tengo que hacer algo, tengo que buscar un recurso en mí, o fíjate, o alrededor de mí para poder sentirme mejor. El bienestar desde cierta edad del ser humano ya tiene que ver con la responsabilidad individual. Claro. Fíjate, algo fue lo que me hicieron, entre comillas, mis padres, porque esa es mi percepción también. Claro. Podría ser. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. La memoria no siempre es exacta, ¿eh? A veces yo tengo la memoria de lo que yo viví y a veces es lo que yo percibí de lo que viví. Porque ella, por ejemplo, nos dice algo muy relacionado con esto que dices, ¿no? Ella dice, bueno, todos me pegaban a mí, pero todos dicen lo mismo. Claro. O sea, el sistema estaba así, ¿no? El sistema era así, pero sin embargo hoy, fíjate, ¿cuándo es el mejor momento para estar bien? A partir de ahora, aquí y ahora. Es un poquito decidir, fíjate, ¿qué voy a retomar de esto? No importa lo que nos haya pasado, importa lo que hacemos tú y yo hoy con lo que ha pasado. Claro. Y a veces, fíjate, el dolor no lo podemos quitar, pero sí podemos reducir sus niveles de impacto el día de hoy. Y esa es un poquito la alternativa que podemos encontrar. Por supuesto. Natalia nos dice, mi mamá me tenía celos y siempre me sentí excluida. Pensé que ya lo había superado, pero me di cuenta que no. A raíz de esto yo tengo muchos problemas con las mujeres, incluso cuando me embaracé quise tener un hijo porque no soporto a las mujeres. He acudido a terapia y el especialista me dice que la que debe de cambiar soy yo. Siento que estoy repitiendo lo mismo que mi mamá me hacía. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Bueno, una forma de curación casi espontánea es cuando ponemos distancia con la persona que nos agrede. Claro. Y comentaban hace rato que tanta distancia a veces es inevitable y es para siempre. A veces hay que romper definitivamente ese lazo. Pero una distancia parcial, no ir y venir propiamente, donde yo me vuelvo un objeto deseable, puedo convertirme en un objeto amable, es decir, digno de amar. Si me desean ver, es bajo ciertas condiciones. A mí me tratan bien, me respetan o me voy. Entonces, ahí voy enseñándoles también a los demás a cambiar hacia mí.
Pero, ¿cómo tendría que hacerlo? Primero, colocándome en un sitio donde la experiencia que voy a vivir es amorosa, es afectuosa. Si somos lo que vivimos y estoy siendo víctima constantemente, una de mis alternativas como adulto es colocarme yo en el ambiente donde sí deseo estar, donde sí estoy recibiendo el cariño y el afecto que a la larga me va a retroalimentar y me va a dar una imagen distinta a la que tenía de mí como víctima. Ahora puedo ser también un ser amable, un ser amado. O sea, el cambio tendría que venir de mí, como dice, como le Siempre, dijeron a claro. este Siempre. caso. Claro, pero también estamos hablando de una familia donde tiene un concepto de que es educar. O sea, que es educar con golpes, con descalificaciones, que es violencia familiar. Entonces, es muy difícil para una niña poder entender que ella no merece eso. Ya hemos hablado aquí de que como me tratan me percibo, ¿no? Que ella no merece eso y que la dificultad está en los demás. Perfecto. Nos quedamos con eso, María, porque vamos a un corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Ya viste lo que estás ocasionando. Pedro y tú son unos desvergonzados. Si no quieres que la sangre corra en esta casa, vete a donde no puedas hacerle daño a nadie antes de que sea demasiado tarde. La que se debería de ir es usted. Ya me cansé de que me atormente. Déjeme en paz de una vez por todas. No lo voy a hacer hasta que te comportes como una mujer de bien. O sea, decentemente. ¿Y qué es comportarse decentemente? ¿Como usted lo hacía? Sí. Ah, pues eso es lo que hago. ¿O no tuvo usted una hija ilícitamente? Te vas a condenar por hablarme así. No más de lo que usted está. Cállate la boca. ¿Quién te crees que eres? Me creo lo que soy. Una persona que tiene todo el derecho de vivir su vida como mejor le plazca. Déjeme de una vez por todas. Ya no la soporto. Es más, la odio. Siempre la odié. Híjole, bueno, pues seguimos viendo estos pequeños fragmentos de la película Como agua para chocolate, y en este fragmento la mamá ya es un fantasma, ya está muerta, es la imagen de la mamá que sigue atormentando a Tita, ¿no? La madre que se lleva adentro, o sea, Ajá. cómo crecemos como adultas y seguimos depositando la dificultad de ser, de existir, de expandirnos, de crecer en el otro. Claro. Yo creo que eso tiene que ver también con la culpa que le genera a las mujeres o nos genera a las mujeres de desidentificarnos con esa madre que tuvimos, porque hay toda una cultura, todo un mensaje de que tenemos que respetar a la madre, todo esto, pero además parecernos a la madre. Perdonarla. Y perdonarla. Pero, Sí. pero yo Claro. me parece muy importante en esto que estamos diciendo de que amar finalmente es permitir que el otro se aleje, crezca y se diferencie de mí. Claro. Y creo que hay una problemática que se acentúa entre mujeres, que es el narcisismo del género, que entre mujeres nos dificulta esta separación, porque hay toda una tendencia a que tenemos que identificarnos como iguales. Claro. Y no identificarnos como diferentes. Y lo que tenemos que hacer crecer entre nosotros es poder permitir que el otro sea diferente a mí, porque el cariño y el respeto pasa por esa posibilidad de relacionarse como personas diferentes. Para el psicoanálisis, deseo de hijo es deseo de otro distinto. No es deseo de otro igual a mí. Un clonecito. Un clonecito. ¿No? Oye, María, y emocionalmente hablando, también podríamos decir que está bien una relación en la cual no existe el amor o no se es amoroso, pero solo se respeta. Yo creo que sí, o sea, no Es el paso. es... Tú, de acuerdo al vínculo, a la interacción que vas construyendo con otro, vas también dándote cuenta qué tan significativo es para ti. Puedes discriminar, a esta persona la quiero así
y no la quiero de esta otra manera. O sea, yo creo que crecer significa también conocer mis propios límites como persona, ¿no? Claro, pero es que así como hay mitos sobre el papel maternal, hay mitos sobre el amor, ¿no? Ajá. Es el amor romántico, el amor donde el otro da todo por mí y el otro me va a salvar, o es el amor desde el respeto, o es el amor incluso desde la distancia, o es el amor desde aceptar que tú eres bien diferente a mí, pero sin embargo me caes bien y podemos llevarnos bien, ¿no? Y el amor también para mí, ¿no? Exacto, porque un poco lo me que decía amo y hace me rato, alejo. hay que ser amable y deseable para que la madre me quiera ver, pero primero tengo que ser amable para mí misma, pero y sentirme con derecho de que me amen. A ver, pero y ahí tengo amarme una a mí duda, misma, porque ¿no? dicen, yo tengo que ser amable para que mi mamá me quiera, pero no necesariamente, necesariamente yo puedo ser tiene que amable. ser. No tengo que cumplir las expectativas de nadie, ni de la madre, para ni que de me quiera nadie. quien sea. Tengo que Pero ser para, yo misma. para poderme querer, yo necesito vivir la experiencia de que me quieran. me lo O sea, regresen. uno no puede por edicto decir, No. a partir de hoy soy amable y todo el mundo me va a querer y yo me quiero solito. Esto no es posible. Esta área cerebral que está en un área prefrontal, que se ha descubierto últimamente mucho, es lo que me identifica conmigo mismo y lo que me identifica es la relación con los demás. Entonces, para aprender a quererme, insistiría, me tengo que colocar en el sitio donde me quieran. Y entonces ahí aprendo y ahí ejerzo el ser amable conmigo. Ok, Entonces, me muevo de ese lugar en el que estoy siendo agredida. definitivamente. Porque si me quedo ahí nada más respetuosamente recibiendo los fregadazos, No. mi autoestima no se va a desarrollar jamás. Oigan, tenemos otro testimonio, ¿sí? Está listo nuestro testimonio, es anónimo, así es que nos va a platicar su historia. Muchas gracias, bienvenida, y cuéntanos un poquito a ti cómo te fue con esto de la relación con tu mamá. Bueno, mi papá murió hace 30 años, cuando yo tenía apenas 6 años. Entonces, a razón de esto, de que mi papá murió, mi hermana y yo nos quedamos a vivir con mis abuelos. Entonces, mi mamá se vino aquí al Distrito Federal a trabajar y ella nos enviaba dinero con mi abuelita. Pero, bueno, pues crearse con los abuelos es difícil, ¿no? Y más sin la madre, porque también igual no nos visitaba por la razón de que mandaba dinero o nos visitaba. Entonces pasó el tiempo y como a eso de que yo tenía entre los 10 y los 13 años, ella regresó, pero regresó ya con otra persona y con otros bebés. Entonces, ella quiso que nos fuéramos a vivir con ella a fuerzas. Mi abuelita decía, no te vas a llevar a las niñas porque vienes con alguien más. Y decía mi mamá, dice, no, tiene que vivir con nosotros porque me tiene que ayudar con las niñas. Entonces, nos llevó a fuerzas a vivir allá a su casa. ¿Tú no querías, tú querías quedarte con tu abuela? No, yo no quería irme con mi mamá, yo quería estar con mi abuela, porque aparte de eso, el Señor no nos veía como hijas, sino que, bueno, ¿cómo decir? Bueno, nos veía como mujeres, ¿sí? ¿Qué cosas te hacía que a ti te daban la certeza que te veía como mujer y no como hija? Porque nos espiaba en el baño, eran, no sé, así, para cuando dormíamos. ¿Tu mamá se enteró de esto? Sí. ¿Y qué dijo ella de eso? Decía que nosotros lo provocábamos. No era cierto. Claro que no era cierto. No era cierto y decía que por su culpa, por nuestra culpa ella iba a perder a su esposo cuando no era cierto. Le digo, ¿cómo nosotros teniendo más oportunidades con más jóvenes a lo mejor podíamos fijarnos en alguien que nos buscaba, en las noches nos tocaba, cuando mi mamá no se daba cuenta? Llegó a besarnos a la fuerza y nos amenazaba de que si nosotros le decíamos algo a mi mamá o a mis abuelos, iba a matar a mi mamá, o muchas cosas así. Entonces, cuando mi mamá se enteró que yo le dije, mi mamá me dijo, es que tú lo provocas, ¿cómo es posible que creas que eso, si él es tu papá? Digo, no, mi papá no es mi papá está muerto. Digo, ¿cómo es justo? No es justo que tú no me creas. ¿Ella decía que tú tenías envidia de que ella tenía marido? Pues me imagino, o sea, yo creía eso, que mi ¿Tú mamá creías era, eso? que sentía que era eso, pero
Pero no lo sabes a ciencia cierta, es que la No lo investigación así lo tengo, Sí. pero bueno, no lo sabes a ciencia Sí, cierta. no sé si realmente Claro. era por ¿Tú eso. ¿Has pero podido, sí. ella sigue con este hombre? Tiene como 2 años que lo dejó porque, Muchos años estuvo sí, con él. muchos años, y lo dejó porque la engañó con otra mujer y tuvo otro hijo con otra persona. Entonces, fue más duro a lo mejor que la engañara a que realmente nos dijera algo a nosotros, ¿no? Y O les nos hiciera algo a hiciera algo a nosotros, porque ustedes. cuando nos ¿Hasta la reunimos, fecha ella no te cree? pues, ¿cómo le diré? Hubo hace como 4 o 5 años que nos juntamos y le dijimos a mi mamá todo lo que pasaba, y pues no resultó que que no nada más era a mí o a mi hermana, sino que también a la mayor de sus hijas. Pasó con eso, y y mi mamá lo corrió, pero volvió a regresar otra vez y así. Entonces mi mamá me dijo un día, y realmente pues por eso nos separamos, dice, ¿y siquiera te violó? O sea, ¿qué esperaba? Claro, ¿No? claro. Entonces, Claro, creo que tiene muchas aristas este caso. Si quieren hacerle algún comentario, alguien quiera comentar algo sobre esto. Muchísimas gracias. Pues lo que pasa es que yo creo que la figura de madre es la abuela, no es esta madre biológica, ¿no? Claro. Que también ahí la función es lo que significa la maternidad y no necesariamente el vínculo biológico. Que ahí yo creo que es importante estas separaciones, ¿no? Un poco lo que decíamos de agua para chocolate, que ya está muerta esa mujer, pero a veces uno tiene que matar simbólicamente a la madre, a lo que representa, porque solo así yo me puedo distanciar, porque finalmente ella no te procuró, no te cuidó, y era su obligación como madre biológica, y creo que lo mejor hubiera sido que te quedaras con tus abuelos, quienes eran realmente tus padres a nivel de cuidados. Pero desgraciadamente el abuso sexual en la familia, en un alto grado las madres tienen conocimiento y no hacen nada. Y en estos casos sí tenemos que trabajar con los niños, con las niñas o con los sobrevivientes de abuso para depositar la responsabilidad en los adultos, en el que ejerció el abuso sexual, pero también en quien no cuidó y evitó que esto sucediera, y la responsabilidad son de ellos. Y aquí pasa un problema muy serio. Muchas mujeres y hombres también, por supuesto, no tienen ningún éxito en la vida, y lo único que conciben como éxito es su pareja. Entonces, para esta pobre mujer, la mamá de ella, su único objetivo era tener un hombre, al costo que fuera. Y entonces se la pasa embarazándose con tal de mantener a un hombre, y cuando el hombre se queda y puede ofrecer a las hijas para mantenerlo, también lo va a ejercer. Y hay una combinación ahí. A ver, o sea, nos estás diciendo que muchas veces con tal de quedarse ofrecen a las hijas. Claro. ¿Inconsciente o conscientemente? Conscientemente. Conscientemente. Las ofrecen como préstamo sexual. No puede pasar inadvertido todo este relajo que pasa en esta casa y en muchas otras. Y las mamás juegan a no me di cuenta, no pasó nada, tú eres la que lo provoca. En realidad tengo hijos objeto que me sirven para, según yo, mantener a mi hombre ahí. ¿Por qué insisto en este punto? Porque hay gente que tiene tan pocos éxitos en la vida y que su único éxito es ser pareja de alguien, hombres o mujeres, que se conforman con lo que sea, incluso con un maltrato, y que utilizan este tipo de cosas, y por desgracia esto es muy frecuente. Pero yo quiero nada más puntualizar que en este caso la madre solo es cómplice. O sea, digo solo, porque pareciera que es la responsable de el abuso, y el abusador es verdaderamente el delincuente que habría que focalizar, de que pero está María, generando si te das en el cuenta, sistema. ¿no eres también cómplice? O sea, ¿no Sí, eres claro. también responsable, perdón? Claro, como cómplice. Ajá. Pero Claro, no lo ejerces, pero el estás delincuente, sabiendo que está sucediendo. Quien hay que focalizar y efectivamente sacar y meter a la cárcel es al abusador. Claro, la por madre es supuesto. cómplice. Oye, en ahorita tenemos algunas... Sí, ¿Quieres? dice Blancarte, yo recuerdo que cuando inicié mi adolescencia comencé a arreglarme, ella entró en un celo tan espantoso que me metió de los cabellos y frente al espejo me empezó a insultar por mi belleza, me cacheteó y me dijo que los hombres solo me veían por mi aspecto físico. Terminó con mi autoestima, crecí pensando que yo solo era una mujer con enormes glúteos y que no merecía ser amada por quien era. Entonces engordé muchísimo para cubrir todo lo que era. Y tenemos... Qué doloroso. Así están todos, Cris. Pero ahora también yo lo que pienso es que, la madre es nuestra madre y nos dice cosas que nos pueden herir, pero también podemos tener otras figuras
alrededor nuestro, como Tendríamos la abuela, que buscarlas. como una tía, como una amiga. Claro. ¿Por qué creerle al 100% a la madre lo que nos dice? Sobre todo cuando ya notamos que hay un vínculo agresivo y destrucción. Porque generalmente una madre te dice qué bonita estás, qué linda estás. Cuando una madre te dice estás horrible, pues uno puede pensar, bueno, algo está pasando aquí. Pero hay otras figuras alrededor. Pero hasta que eres más grande, ¿no? Porque Pero en la adolescencia. o sea, para cuando tú ya tienes la edad para hacer esa reflexión, ¿eres capaz de hacerla después de tanta agresión? Sí, sí, sí. Pues sola, yo creo que sí, depende de lo que uno trae adentro yo ya. creo que con ayuda, ¿no? O sea, sola, ¿cómo haces esa reflexión? No es una regla, mi Cris, puede ser sola, puede ser con ayuda, pero aquí lo importante es algo, nosotros ningún ser humano es producto terminado, es decir, yo no soy, ni tú eres, estamos siendo. Por lo tanto, siempre podemos volver a construir nuevamente sobre el camino una nueva identidad. Claro. Y lo que la gente opina de mí, Cristina, no me define a mí. No, hombre, esto es muy importante tenerlo en cuenta, aún sea mis padres, o los hijos. Nos hace mucho daño, pero no nos define. No nos define. Gracias a Dios. No nos define, exacto. Tienes otra, perdón. Sí, de Bon dice, soy la mayor y la primera hija de mi mamá, ella se volvió a casar, tuvo 3 hijos, me abandonó con mi abuela y posteriormente a mi tía materna, jamás se ocupó de mí. Ella dice que el problema es que ahora ella nunca la cuidó, siempre hubo esta rivalidad, esta envidia, y ahora quiere meterse en la educación de sus hijas. Claro. Y eso a ella le lastima porque nunca se ocupó de ella como hija y ahora se quiere meter con las nietas. Quiero retomar lo que dijo Ángeles antes, que la maternidad no es natural. O sea, esto es una discusión. O sea, los bebés nacen y hay un instinto que te hace amar al bebé de manera automática. No. O sea, está la madre biológica, pero la función materna es esa mujer o esa persona cuidadora que de veras te sacó adelante, te hizo sentir amada, y te maternizó. O sea, la madre biológica no necesariamente tiene que querer a sus cachorritos. Claro. Y también es un tema de decisión, Cristina. Yo decidí ser papá o mamá hace 20, 30 años. El tema es si sigo decidiendo hoy seguir siendo papá y mamá de la misma persona que decidí hace 20 años. Claro, esa es la gran tarea que tenemos. Que ahora no es una bebita, pero tal vez es una mujer de 20 años. Yo creo que es importante y en muchos casos yo particularmente lo he visto, a veces las hijas o los hijos dicen lo que mejor hizo mi mamá fue abandonarme. A ver, ahí con esto nos quedamos, vamos a un corte, en un momento regresamos. No te vayas, en un momento regresamos. A lo mejor este es el caso del Face, ¿no? O sea, gracias, seguimos aquí con ustedes en Diálogos y el próximo martes hay más Diálogos de Familia a las 9:30 de la mañana y el tema será derecho a tener una familia, adopción. Y es que la verdad todos hemos dicho que hay muchas formas de hacer familia y esa es una realidad. Hay chicos, hay adolescentes, hay pequeñitos que sus padres biológicos están ausentes y la alternativa aquí para muchos de ellos es la adopción. ¿Por qué no hablar de esto y decir todas las trabas legales que puede haber, pero también toda esta comunicación, cómo se puede dar con libertad cuando se tiene hijos que son adoptados? El próximo martes a las 9:30 de la mañana, ese será nuestro tema. Y ahora vamos a ver este resumen. La envidia no es algo determinante en la vida. No tiene por qué ser algo permanente. El problema de la envidia es que yo me termino viendo en el otro. Entender que yo no soy producto de mi infancia y de mi historia, mas no me determina mi historia y mi infancia. La niña se enfrenta a cosas nuevas, a una etapa donde tiene que decidir su identidad. No es ataque, porque una envidia puede ser maligna y es estar atacando y destruyendo al otro. No se trata de copiar o imitar, sino de hacer tu propio, o sea, inspirarme en mi mamá para entonces yo ser como yo. El envidiado normalmente tiene una carga de desamor muy grande. Y yo como envidiado, lo que yo quiero es que me quieran. Lo primero que debo de aceptar, y lo voy a aceptar ya que tengo los suficientes años, es que mi mamá no me quiso, que fui un objeto. Pasar de la parte víctima a la parte sobreviviente. Fíjate, el dolor es inevitable en la vida del ser humano. Como me tratan, me percibo, ¿no? Que ella no merece eso y que la dificultad está en los demás. Pues qué bueno que sigues con nosotros, ya estamos al final de este programa muy polémico. Tengo una llamada anónima, dice, sí, algunas mamás no quieren a sus hijos. En mi caso, siempre mi mamá me exponía a que me agredieran sexualmente. Una vez me mandó a casa de mi tía a cuidar a los albañiles para que no se llevaran nada de casa de mi tía y los albañiles me atacaron sexualmente a mí. Desde pequeña me dejaba encerrada con mis 8 hermanos más grandes y más chicos. Ella le dio consentimiento a mi papá de violarme. Durante más de 1 año y medio estuve en terapia.
ella, la conclusión es que ella a mí no me veía como una hija, me veía como un rival. ¿Qué opinan los especialistas de esto? Dice. Bueno, que hay grandes madres en la vida, Cristina, y a veces hay unas mamás que no lo son tanto, la verdad. En ese sentido estricto de provocar dolor y molestia a muchas personas. Aquí lo interesante es esto, Cristina, todos tenemos derecho a estar bien, pero tenemos que procurarnos también. Desde los papás, fíjate, hay un momento aceptar, diría 3 palabras, aceptar que yo soy así y que las personas son así. Adaptarme, Cristina. Los hijos son como son, no como yo quisiera. Claro. Son como ellos son, aceptables. Y lo más interesante, la tercera, aportar. Aportar a mi vida, a la vida de los hijos, a la vida de los dos, a la vida de ambos, lo mejor posible. La vida se construye a partir de lo que nosotros aportamos. Claro. Entonces, empezar a aportar más que la crítica, más que la descalificación, más que el cuestionamiento, más que la postura de que yo lo sé todo, yo puedo todo, yo tengo la razón, es una postura de descubrimiento, una postura de irnos conociendo. Esa es una gran alternativa que podemos encontrar. Muy bien. Sí. Tenemos la llamada de la señora Rosa. Señora Rosa, ¿me escucha? Sí, sí le escucho bien. ¿María Rosa? Sí. De la Rosa. Okay. De la Rosa. Muy bien. Tú tienes una situación también muy particular en la relación con tu mamá. ¿Nos quieres contar? Sí, bueno, esto se dio desde cuando yo salgo de la secundaria, que le digo que iba a estudiar la preparatoria, y me dice, tú ya no debes de estudiar porque para lo único que sirves es para tener hijos. Además, pues no, yo no creo. Mi abuela se encargó de darme la secundaria. Termino la secundaria y yo veía a mi mamá que siempre me veía muy mal, no se paraba a darme de desayunar, fuimos 9 hermanos y la flojera y yo compraba como podía mis cosas para desayunar, muy mal todo. Y cuando salí de la secundaria, pues tuve que ver cómo salía, no de mi casa porque iba a ser muy difícil para mí irme a la calle, ¿no? Entonces y ya diciéndome eso, que para lo único que servíamos las mujeres era para tener hijos. Entonces pues busqué trabajo y entré a trabajar diciendo la mentira más grande de mi vida, a la universidad, que yo tenía 18 años cuando yo no cumplía ni los 16. Ajá. Y me creyeron, hice un examen y entré a trabajar a la universidad. De ahí hice una carrera y siempre me superé hasta que llegué a tener un gran puesto. Y mi madre siempre me decía, ay, qué fea te ves, qué horrible te ves con eso, pero qué mal, o sea, qué fea. Siempre sentía su rechazo. Luego le compré una parte de la casa y creí en ella. Después de muchos años me dijo, yo nunca te vendí nada. O sea, siempre fue su rechazo. ¿Y hoy cuál es la relación que tienes con ella? Mala, porque después de ver que hice una buena relación y me divorcié, y 15 años después me volví a casar y vio que hice una buena relación con mi segundo esposo, se fue contra mi hija, o sea, también hizo acusaciones malas y... ¿Ahora la ves? No, para nada, ya para no la nada, ves. Porque hemos tenido problemas 2-3 años pasados, que hemos llegado a las grandes instancias de que ella ha hecho muchas cosas malas, de que pues, ha agredido a mis hermanos, pero yo siempre que he ido escucho, ¿no?, a las grandes a las dependencias donde apoyan al adulto mayor, y desgraciadamente el adulto mayor, ella ya tiene 79 años y ella ya tiene todo el apoyo de todas las autoridades que hemos visitado, porque ella es grande claro. Pero ella es pero bueno, es mala. Lo bueno es que tú ahora has podido separarte de ella. ¿Tus hijas no lo ven? ¿No la ven? Fui la única, yo creo que la envidia de todos ellos, porque pues luego genéticamente yo creo que hasta los 8 se volvieron igual que ella, ambiciosos. Todos, no hay uno que diga, se salvó de pero qué bueno que tú ahorita pudiste tomar distancia de ella. Yo creo que eso es muy bueno. ¿Te hace sentir a ti bien? ¿Mandé? ¿Te hace sentir bien tener esta distancia? Bien. Pues tengo una hija que fue, y nada más tuve una hija, a diferencia de todos que tuvieron bastantes hijos, y eso siento que de ella es una envidia, ¿no? ¿Por qué progresó? ¿Por qué nada más tuvo una hija? ¿Por qué esto? ¿Por qué fue la única? Porque dentro de la universidad pues puede hacer una carrera profesional. Claro. Y oye, hija ¿tú crees que ¿Mandé? Perdón, ¿tú crees que se puede reconstruir una relación o es mejor alejarse? Es mejor porque yo cuando tenía 50 años, en un comentario de ella que hizo, desperté pero horriblemente, que me dejaba con un tío
por abuso sexual con el tío, y yo cuando le reclamé, yo después entré directamente a terapia, pero desperté a los 50 años cuando el abuso había sido a los 7, 6 años, y yo no lo había recordado. Okay. Y ella me empezó a odiar porque recordé eso, y lo único que me dijo ella, le digo, ¿y tú por qué no hiciste nada cuando me dejabas con ese tío? Me dice, pues que no me dijiste nada. Sí lo sabías, le digo, porque te daba dinero el tío, tú eras muy ambiciosa. Descubrí mi dinero antiguo cuando yo empecé a trabajar a los 16. Claro. Mi dinero que yo le entregaba mi sueldo a ella de lo que me pagaban, yo se lo entregaba y lo descubrí. Sí. Todo mi Oye, dinero perdón, estamos ya al final del programa. Muchísimas gracias por tu comentario. Qué bueno que pudiste separarte, creo que fue importante y bueno, gracias por habernos llamado. Hasta luego. Hasta gracias luego, a usted. muchísimas gracias. Norita, ¿tienes algún comentario Sí, de Facebook? Dulce. Yo tengo hasta la fecha problemas fuertes con mi mamá. De hecho, me ha dicho palabras horribles, como por ejemplo, si tal me hubiera conocido sexualmente a mí, jamás se hubiera fijado en ti. Me ha hecho cosas horribles cada vez que ve que voy bien en un trabajo, hace todo lo posible por sacarme dinero o empezar a acosar a mis compañeros con que estoy loca o bipolar. Incluso a mi actual esposo le dijo que no dejara a mis hijos solos conmigo porque no sirvo como mamá. Me quitó a mi primer hijo que tiene 12 años y yo lo que quiero es ayuda para ella y para mí, porque inclusive no puedo vivir mi vida porque tengo miedo y ahora que soy mayor, tengo 30 años, esto sigue. ¿Qué le decimos ahí? Porque está pidiendo ayuda así. Hay una fórmula muy sencilla, mira, si hay poco amor, aléjate un poco. Si hay menos amor, aléjate más. Si hay nada de amor, aléjate todo. Totalmente. Si te identificas como un padre que no quiere mucho a los hijos, que los envidie, todo esto, hay mucha esperanza. Colócate tú en sitios donde aprendas a querer. Entonces, esto es hacia los dos lados. Si no te quieren, ni te envidian, ni te molestan, aléjate. Si no te quieren nada, para siempre te vas. Si hay poco, bueno, pues alejas poco. Y como padre yo quiero insistir mucho en esto. Como el cerebro está creciendo toda la vida, sí puedo aprender a amar a mis hijos. Y nunca es tarde, como señalaban. Yo he visto gente que a los 70 años se da cuenta que sí pudo y aprendió a amar a sus hijos. Oye, tenemos un caso de 60 años. Alejandra Ramírez nos dice, tengo 60 años y toda mi vida viví con la carga del odio de mi madre hacia mí. Porque mi papá, que era un mujeriego, la dejó y como ya no quería nada con ella, siempre me ponía a mí en medio de los dos. Hasta cuando íbamos en el automóvil. Eso a ella le dolía mucho y se desquitaba conmigo, no con él. Hizo que mis hermanos me odiaran toda la vida y hasta la fecha mi hermano, que tiene 61 años, me dice que nunca me va a perdonar porque el que yo haya hecho sufrir a mi mamá tanto por parecerme físicamente a mi papá. Imagínense. Nos felicita por el programa, dice que está excelente y dice que la hizo llorar y recordar. Alejandra, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, durísimo, ¿no? Yo quisiera retomar, Cristina, a veces haciendo una analogía con la física, la oscuridad es la ausencia de luz. Hay ocasiones donde el malestar es la ausencia de bienestar. A veces no conozco otra manera, fíjate, relacionarme que a través de un conflicto. Entonces es importante ver que podemos volver a aprender nuevas formas de relacionarnos, porque el tema del amor es buscar el bien del otro, sin descuidar el bien mío. Y las relaciones se construyen. Así como yo no soy, mi relación contigo, la relación con mi hijo no es, está siendo. Y la podemos reconstruir todo el tiempo. O sea, si tenemos del otro lado de la pantalla ahorita a una mamá que se está reconociendo con este sentimiento, que haga eso, ¿qué haga? Yo creo que no se trata de culpabilizar a las madres en el programa. Se trata de desmitificar que la maternidad es perfecta y de desidealizar a las madres. O sea, la madre finalmente es un ser humano como otro cualquiera, tiene emociones positivas y negativas, tiene una historia, tiene frustraciones, tiene sexualidad, y yo creo que la reflexión pasa porque hay que pensar muy bien antes de poder tener un hijo. A veces el cuerpo se embaraza y no se embaraza el deseo y la disponibilidad de la persona para recibir a ese ser diferente que va a llegar y que le voy a dar. Creo que a veces en estas dinámicas de vida se tienen hijos en automático y creo que la reflexión pasa porque la ética del cuidado del otro es una responsabilidad que tendríamos como que evaluar si es mi momento o qué hago con un hijo que no estoy deseando, o lo doy en adopción o también lo puedo abortar. En el Distrito Federal se puede abortar,
no es un delito. Hay muchas cosas, pero también como mujer, madre, decir, ¿es mi momento o no es mi momento? Claro. Oye, María, y vamos a pensar que ya pasó esta etapa. O sea, yo ya no puedo hacer las opciones que tú estás diciendo porque otra María dice, ¿por qué yo tuve una reacción tan mala cuando nació uno de mis hijos? ¿Qué es este sentimiento que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo superarlo? Es que ese sentimiento ya tiene que descubrir qué es ese sentimiento. A partir de que del momento, a lo mejor ya no esperaba embarazarse, a lo mejor estaba enrolada en algún trabajo, ella tiene que analizar y a partir de ahí resolver esas emociones. Pero yo creo que la llamada de la señora de la Rosa es muy importante porque nos está demostrando que a los 16 años tuvo capacidad de moverse del lugar, ¿no? Claro. Entonces, fue tan joven como puede ser más grande, pero la capacidad de resiliencia, de adaptarte y de superar tus situaciones embarazosas y complicadas siempre está ahí. Yo creo que además estas madres y estas hijas no se relacionan en una burbuja, se relacionan en un contexto familiar, social, escolar, comunitario, y entonces se pueden observar estas cosas y se pueden sugerir atenciones tanto para las niñas, por ejemplo, si las vemos en la secundaria, la escuela, que a la madre se le hagan algunas observaciones, la madre puede tener a veces estas hijas, lo pensaba yo con el caso de la compañera, se vuelven en agente de cambio y traen el cambio a la familia y pueden observar las madres y decir, sí, la verdad sí me manché contigo. Entonces me parece que las posibilidades son muchas, hay que abrirnos y observarlas. Y una reflexión a manera de conciliación, Cristina. Fíjate, una reflexión final. Una mamá no aprende a ser mamá más que la experiencia diaria. Nunca se entrenó, nunca estudió, nunca. Pero ¿qué crees? Las hijas tampoco. Tampoco. Entonces, ambas partes estamos aprendiendo a convivir. La idea es buscar la mejor manera de convivir. Es una reflexión que tenemos que entender. Ni yo soy papá, ni mi hijo es mi hijo. O sea, estamos aprendiendo. Y en el vínculo madre-hija están aprendiendo. Claro. Hay que buscar la mejor alternativa para aprender desde el amor. Esa sería un poco la reflexión. Claro. Marco, ¿tú nos quieres dar una reflexión final? De la llamada, habría que checar si es en el momento de nacimiento. Primero hay que ver que no sea una depresión postparto, porque a lo mejor está sintiendo cosas que están más allá de sus capacidades por la situación hormonal. Cuando se ha dado el tiempo ya durante muchos años y sigo teniendo esta relación patológica, debo aprender a querer. Yo quiero insistir mucho en esto. No voy a obligar a que me quieran mis hijos, pero sí puedo obligarme yo a aprender a quererlos como son. Claro. Y esto quizás es lo más importante, porque a los 50, 70 o a la edad que sea, yo voy a poder cambiar si así lo decido. Claro. Sí. María, ¿quieres decirnos algo por favor? Pues no. No, perfecto. Marta, ¿quieres hacer un comentario final? Pues se me hizo muy interesante todo lo que han hablado. Yo nomás comentaría con respecto a que se ha hablado de que cuando nació mi hijo yo sentí esto. Me dio mucho coraje, mucho enojo. Habría que pensar que esos conflictos, esas emociones tan hostiles igual las tiene desde antes. Claro. Desde antes que nació el bebé, y a ese bebé le estoy depositando todos los conflictos que yo tengo, que no tengo resueltos. Entonces yo lo que buscaría más bien es que esa persona por lo menos está consciente, se está dando cuenta. Eso es muy importante, que busque ayuda. Pues muchísimas gracias a todos. María, ¿quieres decir algo rapidísimo? Que es importante hablar de lo que siento, aunque sea negativo, para poder transformarlo en algo amoroso. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso a nuestro público también. Gracias a todos. Y bueno, recuerda que yo voy a estar en las redes sociales, en mi Facebook y en mi Twitter, dándole seguimiento a todo lo que vimos el día de hoy, porque recuerda que yo también soy terapeuta. Nos vemos el próximo martes aquí en Diálogos de Familia.